¿Y quién es el host, viste? ¿Qué sé yo? Pero entonces, eh, ¿ven ahí o no? Sí, profe, se ve. Profe. Bueno, entonces, a ver, acá, eh, este Stalin, viste, acá, Stalin, en castellano justo no está esto, viste, pero este es el libro, ponerle uno de los libros, viste, una de las versiones, esta es la versión 10, me parece, viste. Entonces, acá, el tipo, viste, por acá, le quería mostrar una cosa. Eh, Acá, viste, habla sobre un poco cuáles son lo que él eh, recomienda, viste, para dar las clases de esta materia. Y bueno, habla un poco de ciertas herramientas acá, viste, que son, viste, hay una parte acá en castellano que acá, pero bueno, no importa. Muchos instructores o muchos profesores creen que lo que dice ahí es que eh, esta materia, digamos, tiene que tener un laboratorio de práctica, digamos, para poder reforzar los conceptos, ¿no? Y entonces, como es un poco difícil eso, digamos, lo que él provee acá es un conjunto de componentes, digamos, didácticos para que los profesores puedan, digamos, usar eso, ¿no? Entonces, lo primero que nombra acá es trabajos interactivos de simulación, ¿no? Que es la herramienta esta que yo por ahí bajé para hacer el práctico. Después habla sobre proyectos de investigación, digamos, una serie de trabajos que se le asignan a los estudiantes para que puedan investigar sobre algún tópico, buscando, por ejemplo, en Internet y escribir un reporte, ¿no? Después habla sobre proyectos de simulación, ¿no? Él provee dos grandes herramientas de simulación, ¿no? Pero bueno, eso no lo podemos bajar porque hay que pagarlo y ahí uno puede simular toda una arquitectura y bueno, son dos, escalar simple se llama uno y SM Caché Pro otro. Después proyectos de lenguaje assembler, ¿no? Ahí, bueno, eso creo que estuvieron trabajando con Walter ustedes y hacer ejercicios sobre el lenguaje assembler es importante porque eso te permite entender un poco mejor la arquitectura, digamos, cuando no saber el assembler en sí, sino familiarizarse con eso, ¿no? Después acá habla de asignarle trabajo a los estudiantes que tengan que leer y hacer un reporte, ¿no? O trabajo en la cual tenga que escribir algo. Y eso lo mismo está acá, digamos, ¿no? O sea, cuando habla de simulación interactiva, digamos, eh, lo que dice que él incorpora herramientas, digamos, para que puedan entender temas complejos, digamos, de diseño. Y entonces el estudiante es capaz de visualizar varios mecanismos en la pantalla de la computadora, por eso es interactivo, digamos. Entonces él presenta un total de 20 animaciones, ¿no? O simulaciones interactivas que ilustran, digamos, en forma de algoritmo los temas que él presenta, digamos, ¿no? Y bueno, hay un montón de eso, pero yo tomé el del caché, digamos, que es este que está acá, eh, ¿no? Que es un simulador de caché multitask, ¿no? ¿Por qué es interactivo esto? Porque, bueno, uno pone acá, acá hay una serie de entradas, ¿no? Y obtiene, para esas entradas que configura el caché, obtiene una visualización de cómo se comportaría, digamos, la herramienta le va mostrando todo lo que va pasando en términos generales. Entonces, bueno, un poco la idea es trabajar sobre eso y esto yo lo traduje al castellano, ¿no? Esta parte, ¿no? Y
y preparé, lo que pasa es que me fui, acá está el link, lo que pasa es que me fui agregando conceptos porque no sabía si ustedes habían visto algunas cosas, digamos, ¿no? Por ejemplo, acá acá describí algunos conceptos que son que nos van a servir para ver un poquito después el otro tema que es procesadores multinúcleo y multihilos, ¿no? Y tiene que ver también acá una introducción de lo que es el concepto de proceso que es clave en sistemas operativos, ¿no? Entonces, acá el siguiente simulador que se llama eh, simulador de caché multitarea, ¿no? Este concepto multitarea, digamos, ¿no? Brinda la capacidad de modelar un caché de tamaño pequeño en un sistema que admita multiprogramación o multitarea, que en inglés significa multitasking, es decir, la capacidad de ejecutar múltiples tareas o procesos en forma simultánea o concurrente. Eh, Ahí, digamos, hay una serie de términos que son, digamos, muy finos, digamos, ¿no? O sea, entonces yo eso le escribí, ¿no? El término este multiprogramación, el término proceso, el término tarea, ¿no? Multitasking, ¿no? Bueno, ejecución concurrente, ¿no? Bueno, eso, la programación concurrente o el procesamiento concurrente es todo un mundo, digamos, que puede haber toda una materia sobre eso, ¿no? Pero bueno, entonces acá, eh, el primer concepto de este de multiprogramación, probablemente ustedes lo hayan visto, pero vamos a reforzarlo, digamos, los sistemas, ahora entramos a eso, lo que es el concepto de multiprogramación, digamos, ahí se usaron varios términos para describir lo que uno quiere decir como una computación simple. Ojo, la computación simple acá hace referencia, el término en inglés es simple, significa en el sentido que es una sola línea de computación, digamos, una sola secuencia, no múltiples. eh, no múltiples computaciones, ¿no? O sea, no hacer varias veces, no hacer al mismo tiempo, digamos, varias ejecuciones, digamos, de distintas instrucciones. No sé si, por eso lo llama simple, digamos, ¿no? O sea, una secuencia de instrucciones, varias instrucciones una tras de otra, a eso lo llama, ¿no? Entonces a eso lo llamaron proceso, a otros lo llaman tarea, otros lo llaman job. Job es un término en inglés que significa tarea, ¿no? Y también lo llamaron hilo de control, digamos. Entonces, bueno, todos estos términos, el más importante, digamos, si bien todos pueden ser equivalentes, ¿no? Acá nosotros vamos a tomar el término proceso, ¿no? Que es ahora vamos a aplicar lo que es, ¿no? Y vamos a hacer que es equivalente a tareas o a job. Job es un trabajo, digamos, se usa, ya no se usa prácticamente, solamente se usa en algunos ambientes de operaciones para lanzar trabajos de backup, ¿no? O sea, pues, tiran jobs, digamos, que significa tirar trabajos, ¿no? O sea, lanzar trabajos que hagan los sistemas, ¿no? O sea, entonces, eh, y esto hilo de control, después se abren, digamos, la próxima clase por ahí vamos a explicar lo que es thread, hilo y eso. Entonces, como se usaron estos términos, digamos, también en ese mismo sentido, podemos usar el término multiprogramación, equivalente a multitarea, o multitasking, o multiproceso, ¿no? Para nosotros es todo lo mismo, ¿no? Aunque este término multiprogramación en realidad es lo que es se asocia, digamos, a la técnica que usa el sistema operativo para correr varias tareas en forma simultánea, ¿no? O procesos en forma simultánea. Eh, entonces, tarea o proceso para nosotros es lo mismo ahora, ¿no? Que se ejecuten en forma simultánea o en forma concurrente no quiere decir necesariamente que sean en forma paralela, ¿no? O sea, eso también es importante, o sea, en forma simultánea, digamos, o en forma concurrente, es que se ejecutan a la vez, pero no necesariamente en forma paralela. O sea, entonces, ¿cómo se entiende eso? Bueno, gracias a la multiprogramación se pueden ejecutar en forma simultánea, como que ahora vemos eso. Entonces,
introducimos estos términos, digamos, antes de ir al práctico, digamos, hay varios conceptos acá, digamos, ¿no? Ahí le puse marco, teoría y concepto. El tema proceso, digamos, que se entiende. Bueno, primero, programa, digamos, es un código ejecutable, ¿no? Un conjunto de instrucciones, binario, digamos, que se ejecuta, ¿no? Y acá la palabra proceso, digamos, es llama acá una instancia de un programa en ejecución, digamos. O sea, yo tengo el programa, digamos, que es, digamos, lo que ustedes que escriben en Assembler, digamos, ¿no? Eso. Pero si eso está escrito, no, es un programa, digamos. Ahora, cuando eso se carga en memoria y se ejecuta y se está ejecutando, digamos, ahí es un proceso, digamos, ¿no? Es una instancia de ese programa, digamos, o sea, se corre una vez y bueno, ahí es el proceso de ese programa. Pero si se corre otra vez, después, digamos, es otra instancia de ese proceso, de ese programa que se está corriendo, digamos. ¿Y qué es lo que tiene, digamos, cuando corre el programa? ¿No? Eh, digamos, ¿qué se entiende por esa instancia del programa? O sea, cada programa, digamos, cuando se ejecuta en el contexto de algún proceso, digamos. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que tiene, se genera un proceso, digamos, ¿no? O sea, eso que ustedes ven, instrucción, se ejecuta la primera, después la segunda, la tercera. Cuando se está ejecutando eso, eso es un proceso, digamos, para el sistema operativo, es una instancia que está corriendo el programa. ¿Y eso qué tiene? Tiene un identificador de proceso, ya, un número que lo identifica, tiene un espacio de memoria que usa, digamos, ¿no? Que está asignado, y tiene un estado, digamos, de sus registros, un estado el puntero de próxima instrucción, etcétera, ¿no? Tiene información de prioridad, etcétera. Entonces, esto, digamos, ahora se entiende por ahí un poco mejor más adelante, digamos, esto, digamos, esa idea de proceso, digamos, esto lo tomo de un libro, ¿no? Es una profunda abstracción, o la más profunda abstracción que de las ciencias de la computación, digamos, ¿no? Es decir, realmente, digamos, es digamos, todo un concepto, digamos, que es la base en la cual el sistema operativo, digamos, trabaja, ¿no? O sea, entonces, eh, lo organiza de esa manera para poder trabajar, digamos, ¿no? O sea, porque si no sería imposible. Entonces, ahora, esa abstracción que significa que esa idea de proceso, ¿no? Que de ese programa que está corriendo, da una ilusión a la aplicación o al programa, ¿no? O al usuario, ¿no? Le da dos ilusiones, le da que no son reales. Una ilusión que es que el flujo de control, que ahora explicamos, es privado, es único, es de ese programa, y que el espacio de dirección es único de ese programa, que quiere decir que el programa que está corriendo, ¿no? Eh, con ese proceso, digamos, te hace creer de que toda la memoria que está ocupando lo ocupa él solamente y que él solo está corriendo, digamos, no otra cosa. Entonces, por eso se llama flujo de control privado, digamos. El hardware junto al sistema operativo dan a cada proceso, ¿no? Dan a la aplicación la ilusión de que es el único proceso que se está ejecutando, digamos. Entonces, acá hay un grafiquito, digamos, ¿no? Acá tengo dos procesos que están ejecutándose en la máquina, digamos, ¿no? Y este es el tiempo, proceso. Y cada uno de ellos cree que se está ejecutando, digamos, solamente él, digamos, en toda la máquina, digamos. Pero en realidad, por eso es este así y este así, digamos. Lo que ocurre en la realidad, digamos, ¿no? Es que todos los procesos de aplicaciones, digamos, y los, los procesos del sistema operativo, o sea, el sistema operativo es un conjunto de programas, digamos, que se carga también en la memoria y que corre instrucciones, digamos, de distintos programas para organizar algunas cosas, ¿no? Y que cuando corre esos programas, digamos, se convierte en un proceso que está corriendo el sistema operativo, digamos. Y cuando corre los programas o las instrucciones de una aplicación de un usuario, digamos, para nosotros aplicación es un programa de usuario, digamos, también es un proceso, digamos, ¿no? O sea, entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa? Todos ellos comparten la misma CPU, pero creen que
que son, digamos, dueños de esa CPU, digamos, ¿no? Entonces, lo que ocurre acá es que empieza a correr el proceso uno, ¿no? Y acá se frena, ¿no? Y es interrumpido por algo, digamos, ¿no? En cambio, él tenía la ilusión de que corría así, sin totalmente, digamos, ¿no? Sin parar, sin nada. Y lo que ocurre es que acá, ¿no? Se frena, digamos, ¿no? Esto de excepción es un tema que se llama, digamos, sistema operativo, interviene ahí, lo frena, etcétera, digamos, ¿no? Y lo que hace es, l- o sea, frena acá y ¿qué pasa? Al frenar ahí, digamos, en el contador del programa de la CPU, si entendemos que hay una sola CPU, pensemos así, se carga la, la dirección de la próxima instrucción, no de ese programa, sino de una rutina del sistema operativo, digamos, ¿no? O sea, de un programa del sistema operativo que se llama planificador, ¿no? Y que acá entonces toma el control el sistema operativo. Se está ejecutando acá entonces un proceso del sistema operativo, el cual lo que hace es mira a ver cuántos procesos están en cola, etcétera, y lo que hace es le asigna o carga digamos, en el contador de programa de la CPU, digamos, la próxima instrucción de la CPU, la instrucción que está, que estaba, digamos, donde paró el proceso ante 2, digamos, ¿no? Para que siga corriendo el proceso 2. Entonces sigue corriendo el proceso 2 y en algún momento acá se para, digamos, ¿no? O lo para y toma otra vez las instrucciones del sistema operativo, digamos, ¿no? El cual lo que hace es carga en la CPU, digamos, en la próxima instrucción para que lea la próxima instrucción donde quedó este, digamos, ¿no? Entonces, y así va ocurriendo. Entonces, acá lo que hay es el proceso uno corre, digamos, ¿no? Y en algún momento, digamos, deja de correr y se le empieza a correr el sistema operativo. Entonces, ahí hay lo que se llama cambio de contexto, digamos, ¿no? Se le pasa el control de el programa de usuario al sistema operativo, digamos. Entonces, pasa de modo usuario a modo sistema operativo, digamos, ¿no? Y el sistema operativo corre sus instrucciones en proceso y le pasa a otro proceso el control. Digamos, ¿qué quiere decir el control? Que el contador de programa va sumando más uno para que vaya ejecutándose, digamos, el proceso. Entonces, en realidad lo que pasa es, corre así, acá se frena, corre otro proceso del sistema operativo, se frena, corre otro proceso, se frena acá y así, entonces, de forma intercalada. Y entonces, eso es lo que pasa en realidad y ambos procesos acá, que son del usuario, digamos, aplicaciones que estamos nosotros corriendo, digamos, creen que corren de esta manera, digamos, ¿no? Así, totalmente, digamos, continuo, ¿no? Entonces, gracias a que digamos, gracias a esa abstracción y esa definición de proceso, digamos, se puede hacer estas cosas, digamos, ¿no? Y de manera tal de que se puedan correr uno y dos procesos, digamos, inclusive el sistema operativo, tres procesos, digamos, ¿no? En forma simultánea, digamos, ¿no? Eh, eh, no en forma paralela, digamos, sino en forma simultánea o en forma concurrente también, ¿no? ¿Qué quiere decir? En el mismo tiempo, prácticamente, están corriendo, digamos, los tres procesos, nada más que siempre corre uno solamente, digamos, toma la CPU y después le pasa a otro, después le pasa, y así va volviendo, de manera tal de que, en términos, digamos, generales, da la ilusión de que están corriendo tres procesos, en este caso en paralelo, digamos, ¿no? Entonces, porque, digamos, estos tiempos, digamos, estos tiempos, digamos, son, digamos, digamos, el tiempo que le da al otro proceso, o sea, es como que son tan cortos que da la ilusión, es tan rápida la CPU que te da la ilusión de que estuvieran corriendo los tres procesos, pero no están corriendo en forma paralela, sino que están corriendo en forma, digamos, simultánea, ¿no? Ahora, a esto se le llama multiprogramación, ¿no? Digamos, esa técnica, digamos, de dividir, digamos, cargar en la memoria varios programas, ¿no? Y que pueda ir un pedazo, se le da un turno a uno, a otro, y de esa manera
se usa, digamos, esta técnica para que el sistema pueda correr, digamos, varios o múltiples procesos, digamos, ¿no? Si esos procesos lo asociamos, imaginemos que lo llamamos tarea, entonces multiprogramación lo asociamos a multitarea, digamos, o a multitasking en inglés, digamos, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué ocurre en el cambio de contexto este que hay, digamos, ¿no? Y esto es importante porque después, digamos, en arquitectura, digamos, tiene que ver con el tema de hilos y eso, ¿no? O sea, acá tengo el proceso uno y acá tengo el proceso 2, digamos, entonces el proceso uno está corriendo, acá lo que hay es un cambio de contexto, o sea, el sistema operativo es como que toma control ahí, ¿no? Y ¿qué tiene que hacer este? Salvar el contexto, salvar, digamos, todo como se saca una foto, salvar el contador de programa, salvar sus registros, salvar sus estados, digamos, y cargarse en memoria, digamos, ¿no? Para después ser retomado, digamos, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Entonces, una vez que se salva, entonces lo que hace el sistema operativo, corriendo en sus instrucciones, digamos, en su proceso, carga, digamos, el contexto de este proceso que estaba en modo espera, digamos, ¿no? Entonces lo carga. Y empieza a correr el proceso 2, digamos. En algún momento el proceso 2, digamos, para, ¿no? Por alguna razón, ¿no? Después vemos eso, hay varias formas. Y entonces se salva el contexto, empieza a correr el sistema operativo, las instrucciones que hacen de que cargue, digamos, tome las instrucciones que estaban salvadas y todo el estado que estaba salvado con todos los registros, etcétera, que estaban en memoria y le dé al procesador, ¿no? Y lo ponga ahí y entonces el procesador sigue corriendo. El procesador ni se da cuenta, digamos, que pues, para él correr todo instrucciones. Entonces, ¿qué tiene ese contexto, digamos, ¿no? Que es, digamos, ahí se llama contexto, digamos, al estado en que está el sistema operativo, digamos, por ejemplo, ¿no? Y ¿cuál es el estado? Reiniciar un proceso, digamos, ¿no? O sea, se interrumpe, o sea, se paró un proceso y ahora hay que reiniciar el otro. ¿Qué es lo que se cambia en el contexto? O sea, se guarda el proceso actual, se restaura el proceso guardado y se pasa el control al proceso que se restaura, digamos. Entonces, ¿cuándo debería el sistema operativo cambiar el contexto, digamos? Bueno, y ahí hay todo un tema, digamos, ¿no? Por ejemplo, cuando el proceso se detiene esperando una entrada-salida, ¿no? Ahí puede aprovechar, digamos, decir, bueno, está esperando para proceso de entrada-salida y va a esperar mucho tiempo, digamos, porque leer un disco es mucho más lento. Entonces, en lugar de que espere el procesador con ese proceso, digamos, tanto tiempo, lo que hace es, se lo salva a ese, se lo guarda en memoria y se le asigna a otro proceso, digamos, ¿no? Que empieza a correr. Y así, digamos, es una manera esa. Y la otra es Profe, cuando sí, una preguntita más arriba, puede ir un poco más arriba. eh, Ahí cuando es proceso uno, proceso 2, eh. no necesariamente son hasta dos procesos, pueden ser No, más, no, no, ¿no? no, esto es un ejemplo nada más, ¿viste? O Ah, sea, ok, puede ok. ser muchos. Entonces, a ver, no sé si acá, viste, administrador de tareas, digamos, estos son todos los procesos del Windows, digamos, ¿no? Todo esto, digamos, ¿no? Todo esto son todos los procesos que están cargados en memoria, digamos, ¿no? Y acá tengo el uso de la CPU, digamos, lo que están usando en memoria, lo de disco, lo de red, y bueno, y el estado, digamos, o sea, este es el rendimiento general de todos los de la máquina, ¿no? La CPU, o sea, ahora, detalle, digamos, detalle acá, el proceso, digamos, ¿no? Esto es el identificador del proceso, digamos, ¿no? Por ejemplo, este Kaspersky, que es un antivirus, digamos, le asigna un número 4936, está en ejecución, digamos, ¿no? ¿A quién pertenece? A sistema, digamos, o sea, ¿dónde está? Está en el área de sistema de la memoria reservada, digamos. La memoria se parte en dos, digamos. Una es donde se carga todo lo que está del sistema operativo del sistema y lo otro es donde están los programas de usuario, digamos. ¿Esto por qué? Por una cuestión de seguridad, ¿no? O sea que, entonces, y acá CPU, ¿a qué CPU está asignada, digamos, y cuánto memoria tiene? Y entonces tenés acá en ejecución, suspendido, digamos, ¿no? En ejecución, en ejecución, en ejecución, digamos, y están todos en ejecución, digamos, ¿no? O sea, suspendido, o sea, y entonces, eh, y bueno, todos estos Chrome, todo esto, digamos, ¿no? Son todos los procesos que este navegador, digamos, bueno, abre, digamos, ¿no? Entonces,
Eso es digamos, todo esto no están corriendo al mismo tiempo, sino que algunos, digamos, se lo está asignando, digamos, de alguna manera, digamos. Entonces, o sea, cuando el proceso lleva mucho tiempo, entonces lo que se hace es, se le asigna un tiempo a cada uno, digamos, que por ahí puede ser el mismo, digamos, 2 minutos, 2 minutos, 2 minutos, por ejemplo, digamos, ¿no? Un segundo, un segundo, un segundo a cada uno, ¿no? Para hacer algo más justo, digamos. Entonces, el proceso, digamos, tiene un ciclo de vida, digamos, ¿no? O sea, se crea el proceso, ¿no? O sea, cuando vos decís, cuando yo acá apreté ese, digamos, este que está acá, calculadora, bueno, ahí se crea el proceso, ¿no? O sea, se carga en memoria, digamos, y se empieza a ejecutar, se lo carga, y ahí se crea, digamos, o se le asigna, ¿qué se le asigna? Se le asigna un espacio en memoria, se le asigna un número, etcétera. Y pasa a otro estado que se llama estado listo, digamos, estoy listo, entonces está listo, y ¿qué quiere decir? Que está en una cola de espera listo para ser ejecutado. De ahí pasa a un estado ejecutándose, ¿no? Y de ahí pasa a un estado suspendido o en espera, digamos, ¿no? Y que una vez que está en espera, pues está en espera por algo, digamos, por otro programa, o en espera o suspendido, y de ahí tiene que pasar a el estado listo, digamos. ¿Por qué? Porque recibió, no sé, algo que estaba esperando leer o del disco, qué sé yo. Entonces, de todo lo que están listos, digamos, lo que hace el sistema operativo es, de todo esto que están listos, elijo uno y le doy el control, digamos, ¿no? Después le saco y así. Entonces, y acá el proceso terminado, digamos. Entonces, esto es un diagrama de estado de los procesos, y es muy, muy, muy útil porque es un modelo de- de estado, digamos, ¿no? Entonces, y te permite, digamos, o sea, las transiciones son de acá a acá, de acá a acá, no puede ir al revés, por ejemplo, lo que indica en la flecha, digamos, y cómo y por qué pasa del estado de acá a acá, digamos. Bueno, eso es una máquina de estado, Entonces, eh, ¿qué es lo que se guarda, digamos, cuando hay un cambio, cuando se saca el proceso, digamos? El estado del proceso, digamos, ¿no? Si está listo, si está en espera, si está cancelado, se lo guarda, digamos. O sea, está en espera, se guarda en memoria que está en espera. Los registros de la CPU, digamos, el registro, digamos, el registro de salida, el registro de entrada, este registro contador de programa, digamos, todo. Bueno, hay toda una foto de la CPU, digamos, lo que ustedes vieron con Jorge. Bueno, hay todos esos registros mientras está corriendo el proceso ahí, digamos, en la CPU. Después, información del estado de entrada-salida. Si está esperando una solicitud de entrada-salida, si tenía que abrir un archivo, etcétera. Después, información de la memoria, o sea, unas tablas que indican dónde ese proceso están en memoria, las instrucciones, ¿no? Las pilas que usa, etcétera. Después, algún tipo de información, digamos, que para poder tomar decisiones, ¿no? Por ejemplo, el límite de tiempo, prioridad, etcétera. Entonces, bueno, eso, ¿no? Entonces, eh, eso por un lado, digamos, ¿no? Entonces, se tiene como que, gracias a esto, digamos, se tiene la ilusión de que todos esos procesos están corriendo en forma paralela, pero en realidad en forma simultánea, digamos, uno a la vez, pero te da la idea de que, ¿cómo es? De que no se para, digamos, por decirlo así, ¿no? Entonces, ¿y por qué? Porque gracias a ese cambio de contexto y gracias a, digamos, toda esa abstracción, digamos, no es solamente el código del conjunto de instrucciones, sino que es espacio de memoria, ¿cierto? Bueno, toda esa información de contexto. Ahora, también hay una ilusión de que el proceso que está corriendo, digamos, tiene direcciones de memoria privadas, digamos, no todo para él, por decirlo así, digamos, ¿no? Entonces, acá el proceso uno tiene la ilusión de que empieza en cero y termina en FFFF, por decirlo así, ¿no? La memoria. Y el proceso 2 empieza en cero y o sea, ambos, digamos, ¿no? Tienen esa ilusión, digamos, ¿no? Entonces, acá lo que en realidad ocurre es otra cosa, digamos, ¿no? Ocurre esto que está acá, digamos, ¿no? Todos los procesos utilizan la misma memoria real. Esta es la memoria real, digamos, ¿no? Con esta dirección, esto, ¿no? Ahora, el hardware y el sistema operativo lo que hace es proporcionan, digamos, a los programas o a los procesos una vista virtual de la memoria, una memoria
que sería la memoria virtual, que eso después lo verán en el sistema operativo, digamos, ¿no? Que toman, digamos, ya, este registro que está asignado al proceso uno, ¿no? Digamos, esta posición en memoria, ¿no? Que es esta, y esta, digamos, ¿no? Que está acá, digamos, ¿no? Estos dos, digamos, ¿no? Y a su vez toma del disco también, que está acá, y bueno, hay algo que no está usado, pero para él es todo continuo, digamos, lo que pasa que, y para este también, o sea, esta dirección de memoria le asigna acá, digamos, ¿no? Esta otra dirección que es, le asigna acá, le asigna a los otros, digamos. Y bueno, aparte del disco. Entonces, él cree que tiene todo este espacio de memoria y este cree que tiene todo el espacio de memoria, inclusive con estos mismos números, digamos, ¿no? De cero. Lo que pasa es que hay una tabla que lleva al sistema operativo, digamos, ¿no? Que es donde mapea las direcciones que le corresponden al proceso uno, de donde dice, bueno, el proceso 1000, la dirección, le corresponde este valor, digamos. Y el proceso, la dirección 2 está acá en el sector del disco. La dirección 3 está en la posición 2 de la memoria real, digamos. Entonces, cada vez que el sistema invoca acá, digamos, ¿no? El proceso se invoca ahí, en realidad pasa por una tabla del sistema operativo que le está asignando este, ¿no? Lo mapea este directamente. Entonces, esa es la ilusión, digamos, que pasa, digamos. Entonces, ese concepto de proceso, digamos, eh, eh, es fundamental, digamos, porque es lo que, la base en la que se organiza el sistema operativo, digamos, o sea, los procesos, digamos, se comunican entre sí para hacer cosas, digamos, ¿no? Se pasan mensajes, digamos, o sea, cuando vos metés, digamos, eh, por ejemplo, el proceso de inicio, el proceso de escribir algo, digamos, cada programa que se ejecuta es un proceso. Después, tenés procesos, digamos, que eh, se crean a partir de procesos padres, digamos, entonces el proceso crea procesos hijos, digamos, ¿no? Para hacer una tarea, digamos, ¿no? Y después va creando hijos, digamos, que van atendiendo, digamos, por ejemplo, de distintas peticiones, digamos, eso se puede ver, digamos, en un sitio, en un programa web, digamos, en el cual le van entrando, digamos, todos los pedidos, digamos, de acceso digamos, al sistema web, y lo que hace, hay un proceso general que es el que recibe, digamos, ¿no? La petición, y bueno, y va creando procesos hijos, digamos, entonces, bueno, todo ese tipo de cosas, digamos, después hay procesos, digamos, que cooperan entre sí, digamos, bueno, todo ese tipo de cuestiones, digamos, ¿no? Es lo que permite, digamos, al sistema operativo, digamos, poder realmente eh, resolver todo lo que resuelve, digamos. Entonces, bueno, procesos concurrentes, digamos, es todo un mundo, digamos, que en términos, digamos, finos, digamos, lo que significa es que varios procesos están corriendo en forma simultánea gracias a la multiprogramación, gracias a estos métodos, pero la diferencia es que, o sea, corren en forma simultánea, no en paralelo, digamos, pueden correr en paralelo también, pero, digamos, corren en forma simultánea, pero lo que sucede es que tienen que cooperar entre ellos, ¿no? Y tienen que, digamos, o tienen que compartir entre ellos un recurso, digamos. Entonces, ahí se lo definen como procesos concurrentes, digamos, ¿no? Es decir, concurrente y eso genera procesamiento concurrente, programación concurrente, etcétera, digamos. O sea, eh, 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 ¿no? O sea, cómo programar, digamos, este tipo de diferentes, digamos, programas que puedan cooperar entre sí. Por ejemplo, una app del celular, digamos, que manda, digamos, un pedido a un sitio web, ahí hay una cooperación, ahí el cliente está cooperando a través de un protocolo de comunicaciones con el servidor web, digamos. Entonces ahí hay procesos que son concurrentes, digamos. Entonces, bueno, después, bueno, hay un tema de que los procesos pueden quedar, digamos, en estado de loop, digamos, que se llama, uno espera que el otro le pase una cosa y el que le está esperando que le pase una cosa espera que el otro le pase otra cosa, entonces quedan bloqueados, ¿no? O sea, todo ese tipo de cuestiones, digamos, ¿no? Eh, Suceden, ¿no? Y lo va resolviendo el sistema operativo, eso, ¿no? Entonces, bueno, todo lo que es redes, digamos, TCP/IP, todo lo que es los protocolos de Internet son todos procesos, digamos, ¿no? Procesos de enrutamiento, bueno, todo eso, ¿no? Entonces, bueno,
Entonces, tenemos ese concepto de proceso, digamos, que es múltiples procesos que puedan correr en una computadora, digamos, ¿no? Que tiene una sola CPU, digamos, ¿no? Entonces, ¿y gracias a qué? Gracias a una técnica que se llama multiprogramación a esta abstracción de procesos, digamos, ¿no? Para, guardar toda esa información, etcétera. Ahora, volvemos un poco para atrás, digamos, ¿no? Y nos metemos un poquito acá en el concepto de multiprogramación otra vez, digamos, pero para lo cual eh, retomamos, digamos, el concepto de procesamiento en lotes o procesamiento batch o sistema batch simple. Simple el sistema batch es simple porque, bueno, ese concepto otra vez no es múltiples ejecuciones. Y acá, bueno, lo que pasaba es que, bueno, antes, digamos, esto lo paso un poco, digamos, esto ya creo que lo saben, digamos, en el sentido de que, bueno, el programa se escribía en tarjetas perforadas, digamos, ¿no? Y entonces, en varias tarjetas perforadas correspondía a todo el programa, digamos, ¿no? Entonces, lo que se hacía es que se ponía todos las tarjetas perforadas que era el programa en sí, digamos, ¿no? Una detrás de otra en una bandeja de entrada-salida, digamos, y después de ese programa, de todas esas tarjetas, se ponían a continuación un conjunto de tarjetas, digamos, de otro programa y después se ponían un conjunto de tarjetas y así se iban poniendo un conjunto de distintos programas, digamos, todo en forma secuencial, uno detrás de otro, digamos, ¿no? El primer programa con un conjunto de tarjetas, después le seguía el segundo programa y así, digamos. Entonces, digamos, a cada uno de ese conjunto de tarjetas que conformaban ese programa, ¿no? Cuando tenía que ser ejecutado, ¿no? En el sistema, se lo llamaba job, ¿no? Que significa un trabajo, digamos, en inglés, que debía realizar. Entonces, lo que hacía es, se ponían, digamos, en una lectora de tarjeta perforada, digamos, ¿no? Un conjunto de programas, ¿no? Que terminan llamando un lote de trabajo, digamos, como la producción en lote, digamos, ¿no? Es el mismo concepto, o sea, toda la producción de manufactura, digamos, se hace en lotes, o sea, todo lo que se compra se hace, todo lo que se fabrica se hace en lotes, digamos, o sea, o sea, la producción de quilme, digamos, se hace en un lote, o la producción de hierba se hace en lote, la producción de, de autos se hacen en lotes, digamos, de computadoras, todo se hace en lotes porque digamos, estamos hablando de producción, de fabricación, manufactura, digamos, en fábrica, digamos, ¿no? Entonces, el lote, ¿por qué? Porque se organiza así, digamos, entonces se toma, se compra digamos, los recursos, los materiales, los insumos, todo eso para producir un lote de 100 digamos, ¿no? Por ejemplo, artículos, de 100 zapatos, por decir. Bueno, ese es un lote, digamos. Entonces, la línea de producción hace 100 ese es un lote, digamos, ¿no? Y eso se almacena, digamos. Después se hace otro lote, digamos, y así, ¿no? Entonces, se divide de esa manera en lote por una cuestión de optimización y una cuestión de costos también, digamos, ¿no? Entonces, y también por una cuestión digamos, si vos tenés que usar, digamos, no sé, cebada no podés, digamos, comprarle, bueno, dame 2,50 kilos, digamos, ¿no? O sea, te venden, digamos, en lotes de unidades estándar, digamos. Entonces, bueno, acá es lo mismo, o sea, el concepto de un programa, otro programa, otro programa, y cada uno de esos programas se ponían uno detrás de otro, digamos, conformando un lote de 10 programas que tenía que ejecutar la computadora, digamos. Entonces, ¿qué pasaba, digamos, no? Ahí eso requirió de que se cargue, como acá dice, digamos, ¿no? Primero se cargue en la computadora esa que leía la tarjeta un programa, digamos, ¿no? Que se llamaba programa de control, que después es el sistema operativo, ¿no? Que se lo llamó monitor, digamos, ¿no? Que lo que tenía que hacer era leer, digamos, empezaba a correr, digamos, se lo cargaba primero a ese y empezaba a correr, digamos, a la CPU se le ponía la instrucción o sea, tomaba la instrucción la primera instrucción para que se empiece a ejecutar las instrucciones de ese programa, que lo que hacía era, leía la primera tarjeta del primer programa del lote, y entonces ahí empezaba a cargar en la memoria, digamos, todo el programa, digamos, ¿no? Y lo compilaba, etcétera, etcétera. O sea,
y al cargar el programa le pasaba el control, digamos, ¿no? A ese programa para que se ejecute. O sea, pasarle el control significaba, digamos, en el registro en la CPU ponerle en la próxima instrucción que ir a buscar es de ese programa, digamos, ¿no? Y se ejecutaba todo ese programa y cuando se terminaba, digamos, de ejecutar, digamos, el mismo programa tenía una instrucción ahí que hacía de que cambie el control, digamos, y que vaya al área donde estaba el monitor este, digamos, ¿no? En la instrucción las instrucciones de este monitor, el cual lo que hacía era buscaba el segundo programa y lo cargaba en memoria y le pasaba el control y se ejecutaba. Entonces, se ejecutaban en forma secuencial, digamos, eh, uno a partir primero uno, después el otro, digamos, ¿no? Entonces, a eso se lo llamó, digamos, procesamiento en lote, procesamiento batch, secuencial, digamos, ¿no? Y al monitor ese se lo llamó monitor residente porque tenía que estar, digamos, la parte más importante en memoria siempre para ir leyendo, digamos, los distintos los distintos programas de las tarjetas que conformaban el lote, ¿no? Debería estar siempre en programa, digamos, o sea, había una parte de ese programa monitor que tenía que estar siempre en memoria, digamos, que en términos actuales es el kernel del sistema operativo hoy, digamos, los procesos más importantes del núcleo del sistema operativo que tienen que estar en memoria. Y después, digamos, tenía ese monitor otras utilidades o otras funciones que eran comunes a todo, digamos, entonces cuando que no tenían que estar en memoria, entonces cuando el programa, uno de los programas tenía que usar, no sé, tal función o no sé, hacer algún tipo de, digamos, eh, recorrido, o sea, abrir algún archivo, etcétera, lo que hacía era invocar, digamos, ¿no? A pasarle al sistema operativo con una instrucción, a ese monitor con una instrucción para que de las tarjetas, digamos, perforadas de que eran del sistema operativo, busque esa rutina que le permita hacer esto. Entonces, eh, eh, esa es un poco la idea, digamos, ¿no? O sea, entonces, lo que dice acá es, el procesador en cierto punto está ejecutando instrucciones de una porción de la memoria principal que contiene el programa monitor. Estas instrucciones causan que el próximo job sea leído desde otra porción de la memoria principal, o sea, el programa monitor está en un área de memoria principal cargado y hay otra área donde están los programas usuarios. Eso siempre es así, digamos, por una cuestión de seguridad, digamos, ¿no? Entonces, las instrucciones, digamos, que se leen en el programa monitor causan que el próximo job, digamos, trabajo, que la tarjeta sea leído desde la otra memoria principal y una vez que es leído, el procesador entonces encuentra una instrucción en el programa monitor que instruye al procesador que continúe ejecutando el comienzo del programa de usuario, digamos. Es decir, donde, digamos, que en ese sentido le pasa el control, digamos, para que la CPU, digamos, le cargan, podemos decir que le cargan la próxima instrucción que tiene que leer la CPU, digamos. Entonces, bueno, el procesador continúa ejecutando la instrucción del programa usuario hasta que encuentre un final o una condición de error, ¿no? ¿no? Y entonces eso va a causar de que el procesador capture la próxima instrucción, digamos, del monitor y bueno, y así va haciendo, digamos, monitor, proceso, digamos, y siempre en forma secuencial, uno detrás de otro. O sea, ahí no hay simultaneidad, digamos, ahí no hay concurrencia, es secuencial, digamos, ¿no? Uno detrás de otro, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ¿y eso qué requería, digamos, ¿no? Eso requería algunas cosas, digamos, ¿no? Primero que se proteja la memoria, digamos. Entonces, ahí el tema es, el mismo hardware lo que hacía es con registros, digamos, de pila o de stack para acceder a memoria, por ejemplo, separaba bien donde estaban las instrucciones del monitor residente y separaba bien el área de los programas del usuario que se iban cargando en la memoria, digamos, ¿no? Y si por algún error quería acceder a las direcciones que estaban reservadas para el sistema operativo, cosa que hoy actualmente también sucede, digamos, se generaba un fallo ahí, digamos, ¿no? Porque no puede acceder ahí por una cuestión de que puede, digamos, toma el control del sistema operativo y puede digamos, de alguna manera eh, generar algún tipo de error y tirar todo el sistema abajo. Después tenía un timer también, o un temporizador que era para
ir dándole tiempo a cada uno de los trabajos, digamos, ¿no? Después hay instrucciones privilegiadas y interrupciones, digamos, ¿no? Eh, ¿Qué quiere decir instrucciones privilegiadas? Digamos, que hoy también hay, digamos, en arquitectura, digamos, ¿no? Que son instrucciones que solamente pueden ser ejecutadas por el monitor, digamos, residente o en el caso de hoy, el sistema operativo, que las aplicaciones no pueden, de ese assembler que usted dice, no, hay instrucciones o de máquinas que no pueden ser ejecutadas porque no la ven, digamos, ¿no? Entonces, hay instrucciones, digamos, como por ejemplo, digamos, buscar el próximo trabajo, digamos, cancelar el trabajo, o sea, asignar algo de memoria. Todas esas son instrucciones privilegiadas, digamos. Y después, bueno, se generó el tema de interrupciones, que es que es algo que ustedes en entrada salida se usa, digamos, o sea, cuando se termina de leer algo en disco, digamos, después de mucho tiempo, se le genera un aviso para que, bueno, pueda retomar el control donde estaba, digamos. Entonces, todas estas funciones hoy la tiene el sistema operativo, o sea, eso que hace, toma un conjunto de tarjetas del primer programa, lo carga a memoria y después que se ejecuta eso, toma otro. Eso se llama esqueduleador o se llama planificador de proceso o planificador de trabajo, digamos, o el planificador de la CPU del sistema operativo hoy, ¿no? Además de ese planificador, tiene, que es un, digamos, un algoritmo, digamos, tiene, digamos, todo el tema este de proteger la memoria, digamos, ¿no? Instrucciones privilegiadas, ¿no? Manejar algunas interrupciones, o sea, que le avisen que pasó algo, que terminó el trabajo, etc. Entonces, de ahí, digamos, se derivan dos conceptos que son, digamos, eh, 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 digamos, de esa idea de proteger la memoria de instrucciones privilegiadas, entonces hay un programa de usuario se ejecuta en el modo usuario, digamos, ¿no? Y un programa, el programa monitor se ejecuta en el modo de sistema o en el modo que se llama kernel. Kernel significa el núcleo del sistema operativo, digamos, que es donde están todas las funciones esenciales del sistema operativo, digamos, ¿no? O sea, el núcleo del sistema operativo, ¿no? Digamos, el sistema operativo tiene un núcleo donde tienen digamos, los programas más importantes, el planificador de CPU es uno de ellos. Después tiene otros, digamos, otros círculos que no, como si fuera todo un círculo así, digamos, ¿no? Concéntrico, que van teniendo, digamos, utilidades, librerías, estas cosas que no son esenciales. O sea, entonces, entonces hay dos modos, modo usuario y modo sistema operativo, digamos, ¿no? O sea, que eso lo único que significa es que, que cuando se está ejecutando el proceso del sistema operativo, digamos, tiene acceso a otras instrucciones. Entonces, ese era el sistema batch, digamos, pero ¿qué pasaba con el sistema batch? Que al tomar, digamos, entraba un proceso, digamos, de todas las tarjetas, ¿no? Y se tenía que ejecutar todo, digamos, ¿no? Y si encontraba una instrucción de entrada-salida o algo, digamos, eh, lo que hacía era, tenía que esperar hasta que se produzca eso, digamos, hasta que se cargue algo de eso, ¿no? Y se quedaba sin hacer nada la CPU, digamos. Entonces, ¿por qué? Porque tenía un solo programa de aplicación en la memoria, digamos, ¿no? O sea, se hacía un programa detrás de otro. Entonces, lo que se producía era que la CPU, digamos, esté muy desperdiciada, digamos, porque, eh, digamos, digamos, por ahí cada operación, por ahí entrada salía mucho más lenta, entonces se quedaba sin hacer nada bueno, entonces ese era el problema que tenía, digamos. Entonces acá surge esta idea, digamos, que es lo que vimos, el tema de multiprogramación o multitarea o multitasking, digamos, ¿no? Que acá explica un poco de eso, digamos, ¿no? O sea, eh, eh, luego disparar la entrada IO, input, output, entrada, salida, digamos, ¿no? Se queda esperando. Lo cual significa que el porcentaje de utilización de la CPU, digamos, el tiempo que está trabajando, sea muy bajo, ¿no? Acá hay un pequeño ejemplo, digamos, supongamos que un programa procesa un archivo de registro, digamos, ¿no? O sea, lee un archivo de registro, o sea, todos los registros, digamos, que conforman un archivo, digamos, ¿no? Uno detrás de otro, ¿no? Un archivo de datos, digamos, no sé, ¿no? Y entonces, ¿qué hace, digamos? Tiene que leer un registro del archivo, ¿no? Del disco, una operación de entrada-salida, y eso tarda 15 microsegundos, ¿no? Después, una vez que hace eso, digamos, ¿no? Ejecuta 100 instrucciones del procesador en promedio, digamos, ¿no? Y esas 100 instrucciones que ejecuta tarda un microsegundo, digamos. Y luego que hace eso, digamos,
escribe, escribe en el registro del archivo, digamos, en el disco, el resultado, digamos, ¿no? Es como si, bueno, leo del disco el registro de, bueno, de nombre, apellido, documento, etcétera, lo traigo y con eso lo que hago es, bueno, un conjunto de cálculos, etcétera, que me llevan 100 instrucciones, digamos, de CPU, y eso tardó un microsegundo. Y después, una vez que hice todo eso, vuelvo a escribir la actualización en el disco, digamos, por decirlo así, y tardo 15 microsegundos. En total, tardo 31 microsegundos, ¿no? En hacer todo eso, pero la CPU, digamos, estuvo trabajando, se llama la utilización o el tiempo que estuvo trabajando o productiva es de un microsegundo, ¿no? De los 31 microsegundos del total, digamos, ¿no? 15 para leer un registro, uno para hacer todo esto en la que está trabajando la CPU y 15 para, digamos, escribir el registro, digamos, ¿no? Entonces son 31 microsegundos que se tardan en total. De esos 31, la CPU solamente trabajó uno. Porque en los 15 microsegundos, eso asumimos que no trabaja la CPU porque trabaja, digamos, el controlador del disco, etcétera, digamos, ¿no? Entonces, el procesador está el 96% de su tiempo, pues, digamos, esperando, digamos, que los dispositivos de entrada-salida finalicen su trabajo, ¿no? ¿Por qué? Pues uno sobre 31 es el 3,2% está útil, digamos, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, digamos, ¿no? Eh, surge esta idea de que si tenemos varias suficiente memoria para poner el monitor este que tomaba los registros, digamos las tarjetas, ¿no? Perforadas del batch, y podemos poner varios programas, digamos, ¿no? Cuando el job, eso que se llama, que se estaba ejecutando, digamos, el primer programa que lo cargaba, tenía que esperar por entrada-salida, digamos, ¿no? Entonces, hacer ahí que el procesador switche o conmute, ahí haga, que se llama conmutación de contexto, algo que vimos un poquito arriba, digamos, es decir, que se limpie todo lo que el registro todo se guarde y cargue otro trabajo, digamos, y empiece a ejecutar ese otro trabajo, digamos, ¿no? Este enfoque, digamos, se conoce como multiprogramación, digamos, ¿no? Entonces, a eso se llama multiprogramación, digamos, ¿no? Y es función esencial del sistema operativo y apoyar un proceso, digamos, ¿no? Entonces, acá otra vez, digamos, ¿no? Para que actualmente, digamos, pueda soportar, digamos, la multiprogramación, ¿no? O sea, tiene que soportar las interrupciones de entrada-salida, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque, digamos, la entrada-salida trabaja así, digamos, yo le tiro algo al disco, digamos, ahí agarra el controlador y empieza a trabajar él solo, digamos, y yo, CPU, empiezo con otros procesos y el otro me tiene que avisar, digamos, cuando terminó de leer algo en el disco, digamos, y ponerlo, lo puso en el, digamos, en el registro ahí, en el buffer de entrada-salida, por decirlo así, de manera tal de que, terminaste, bueno, entonces voy y busco, digamos, y qué hace ahí, digamos, ¿no? Al sistema operativo se le queda una interrupción, digamos, entonces qué hace ahí, se cambia el control de lo que se guarda, lo que se estaba haciendo, se toma el control al programa que generó esa entrada-salida, y bueno, entonces el concepto de interrupciones es un concepto fundamental, digamos, que en cierta medida lo que genera es una mejora también en la performance, digamos, porque lo que están buscando es que ese círculo de instrucciones, digamos, ¿no? Es, digamos, el ciclo de instrucciones, ¿no? Haya más instrucciones por unidad de tiempo, lo que estábamos viendo, digamos, ¿no? Y que con pipeline, etcétera, se mejoraba, con caché, etcétera. Y ahora el concepto de interrupción entrada-salida es también una mejora, porque si no estuviera eso, lo que tiene el otro tiene que usar, digamos, tiempo de CPU para estar eh, consultando a ver si terminó o no terminó, o estar esperando hasta que termine el disco, etcétera, digamos, ¿no? Disco, terminal, lo que sea, el teclado, etcétera. Y después hay otro concepto acá en entrada-salida que se llama DMA, digamos, Memory Access, digamos, ¿no? Acceso directo a memoria, que es otra mejora también fundamental, digamos, que los adaptadores, los controladores de entrada-salida, lo que tienen es, digamos, hay un procesador, digamos, entrada-salida, por decir, ¿no? Que lo que hace es, eh, eh, una vez que el procesador, la CPU, se encuentra con una instrucción de entrada-salida de leer un archivo de memoria y cargarlo, no sé, de tal posición a tal posición en el disco, lo que hace es
le pasa, digamos, a este otro procesador que se llama acceso directo a memoria, es, de tal dirección a tal dirección, encárgate vos de escribirlo a disco, digamos, ¿no? Todos esos registros que están ahí. Entonces, por eso se llama acceso directo a memoria, digamos, porque entra, ese procesador se encarga de acceder a memoria, digamos, buscar esos registros, digamos, ¿no? Y lo va sacando y lo va escribiendo al disco, o del disco lo va cargando a memoria, mientras el procesador se libera de eso y empieza a correr otro proceso, digamos, en su ciclo de instrucciones, digamos. Entonces el ciclo de instrucciones del procesador está corriendo, digamos, con las instrucciones de otros programas, mientras el DMA, digamos, que es un procesador de entrada-salida, está accediendo también a otras partes de la memoria buscando, digamos, registros de lo que le indicó, digamos, y está sacando en forma, digamos, simultánea, en forma paralela, digamos, que está sacando memoria mientras otro está haciendo otra cosa, digamos, ¿no? Entonces, y cuando se termina de cargar en memoria, digamos, o de memoria a disco, le avisa el DMA al procesador, digamos, che, acá terminé, entonces el otro lo que hace, o el sistema operativo mejor dicho, vuelve a salvar y bueno, y vuelve y así. Entonces, esa es la idea, digamos, ¿no? Acá el procesador puede disparar un comando de entrada-salida para un job o trabajo y proceder a la ejecución de otro job mientras la operación de entrada-salida es ejecutada por el controlador de entrada-salida, digamos, ¿no? Y bueno, cuando la operación se completa, el procesador es interrumpido con, digamos, con un mensaje, ¿no? Y de esa manera pasa al programa que estaba ejecutándose antes, digamos, para el cual lo tuvo que haber salvado, digamos. Entonces, o sea, para correr varios, acá pongo job o programa, o tal, es lo mismo que por lo que puse arriba, digamos. En multiprogramación se tienen que tener todos estos trabajos en memoria principal, digamos, ¿no? ¿No? O sea, para que puedan correr, tienen que estar, si quiero correr 3 o 4 o 10, todos tienen que estar en memoria principal, todos tienen que estar en memoria, digamos, más el sistema operativo, digamos, ¿no? Eh, entonces, eh, y para eso hay que accederle espacio de memoria, digamos, puntero, etcétera. Entonces, ¿quién administra eso? ¿Cómo? ¿Quién le asigna quién tiene las tablas? ¿Dónde están? ¿Quién guarda, digamos, dónde está cada uno de esos procesos, digamos, el estado, el sistema operativo? Entonces, ahí ese monitor, ese programa, tiene otro gran, digamos, función que es, hay que administrar los espacios en memoria, digamos, ¿no? O sea, de alguna manera al proceso uno le doy de acá de esta dirección a esta dirección, al proceso 2 le doy acá con estos puntos, etcétera, etcétera. Al proceso, cuando empieza a cambiar toda esa dinámica, voy generando, digamos, actualizando la tabla y voy, o sea, tengo que administrar la memoria, digamos, ¿no? Y traer de disco, ponerlo en memoria, etcétera, etcétera, digamos. Entonces ahí hay todo un programa dentro del sistema operativo que se llama administrar la memoria, digamos, ¿no? Y hay otro que era administrar los procesos o el planificador de procesos, digamos. Ahí hay dos grandes, entonces, dos grandes, digamos, programas del núcleo del sistema operativo, digamos, ¿no? O sea, ese manejo de memoria, digamos, es fundamental después porque se crean otros conceptos que son, se pagina la memoria, se divide en páginas, así por decirlo, tamaño de páginas, ¿no? O sectores, ¿no? Y lo que se hace es, se asigna solamente una página a un programa, por ejemplo, ¿no? Que no importa si, no, que entre todo el programa ahí, digamos, ¿no? O sea, tengo muchos programas y todos están en memoria, pero lo que hago es a un programa le puedo asignar 2 o 3 páginas, a otro le asigno otra página, y a otro, y si no me entra todo el programa, algunas partes o datos quedarán en disco. Entonces, cuando voy a buscar la instrucción, si no que esté en memoria, si está, buenísimo. Y si no está, lo que sucede es que genera digamos, una operación ahí reservada al sistema operativo, que tiene que ir a buscar a disco, digamos, ¿no? Va y busca al disco esa página digamos, ese conjunto de datos que no entraron, digamos, en memoria, y le asigna otra página, digamos, página 4 KB, etcétera, por decirlo de una manera, ¿no? Entonces, y le asigna otra, digamos. Entonces, entonces eso se llama swapping o swapear, digamos, cuando la aplicación o el programa está swapeando mucho, que quiere decir, digamos, que le asignan poca memoria, digamos. Entonces, voy a buscar una instrucción, está en disco, voy al disco, lo traigo y lo cargo en memoria. La próxima instrucción no está ahí, digamos, ¿por qué? Porque hay un saldo, etcétera, entonces tengo que ir a buscar a disco y traerlo, digamos, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué pasa si todas las memorias están llenas, digamos, ¿no? Y con todas las páginas de varios programas? Entonces, ahí el sistema operativo lo que tiene que hacer es correr un programa, digamos, para sacar una página, sacrificar a alguna, digamos, ¿no? Y bueno, hay muchas alternativas, saco la más vieja, o saco la que menos se usa, etcétera,
y lo guardo en memoria eso, digamos, y uso esa página para cuando tiene que rearmar todas las tablas, etcétera, etcétera, digamos. Entonces, eso es administración de memoria, digamos, ¿no? Entonces, eso es el concepto de memoria virtual, digamos. ¿Por qué? Porque el programa puede tener muchos direcciones mucho más grandes que memoria, digamos, ¿no? Y puede correr tranquilamente, nada más de que una sección del programa se carga en memoria, mientras la otra está en el sistema operativo, que van entrando y saliendo a la medida que se van necesitando, digamos, ¿no? Entonces, el programa tiene una idea de que tiene todo un espacio de memoria para él, ¿no? Que no es lo real, pero es, y a eso se lo denomina memoria virtual, ¿no? O sea, entonces, ahí el sistema operativo tiene, o sea, por un lado, la planificación y por otro lado, lo que es la administración de memoria, administración de procesos, CPU y administración de memoria. Y después todo el tema por ejemplo, todo el tema esto de manejo de interrupciones, el tema de manejo de espacio de direcciones para usuarios y para él mismo, o sea, protección, digamos, ¿no? Hay otro gran proceso, digamos, o programa, mejor dicho, digamos, que es el directorio, digamos, ¿no? O el sistema de archivo, que se llama File System o sistema de archivo, digamos, ¿no? Que es C barras, digamos, el C, D, digamos, o sea, el directorio en C, cargo, digamos, genero una carpeta, esa carpeta genera otra carpeta, esa carpeta otra carpeta, y así, digamos, bueno, todo eso, digamos, en realidad es una estructura de árbol, digamos, una estructura de datos, digamos, ¿no? Que con todo puntero, etcétera, etcétera, donde que está, digamos, en memoria, que lo maneja el sistema operativo, entonces todo lo que están, ahí organiza todos los archivos, los archivos del sistema, los archivos, digamos, de usuarios, de las aplicaciones, digamos, bueno, los programas, y cada uno de esas carpetas puede tener protección, digamos, puede ser, tiene que ser autenticada, no un usuario, cualquier usuario no puede entrar en algunas carpetas, por decirlo así. Bueno, todo eso también maneja y se llama el tema del sistema de archivo, digamos, ¿no? O sea, eh, bueno, ese es el otro, digamos, ¿no? Entonces, bueno, entonces, ahí eso es lo que es el tema de multiprogramación, digamos, ¿no? La idea de que varios procesos corran simultáneamente, digamos. Surge después un concepto que se llama time sharing, digamos, o tiempo compartido, que es lo mismo que multiprogramación, pero es para un ambiente interactivo, o sea, esto lo paso, porque es lo que se conoce como, digamos, en lugar de tener jobs, ¿no? O con tarjeta, o programas de memoria, lo que se tiene es varios usuarios, digamos, que interactivamente están con teclado trabajando sobre digamos, la misma computadora con la misma CPU, digamos, entonces cada uno de esos usuarios, digamos, que tiene un monitor, digamos, y un teclado, por decirlo así, tiene la sensación de que está trabajando en la misma máquina. O sea, ¿por qué? Porque tan ínfimo es le asigno un tiempo a cada uno y todos tenemos la ilusión de que estamos trabajando, digamos, ¿no? Eso se llama tiempo compartido, digamos, ¿no? O sea, eh, la multiprogramación permite que un solo procesador maneje múltiples trabajos, job o procesos, digamos, ¿no? Eh, y en el mismo periodo de tiempo, digamos, ¿no? En forma simultánea, uno, digamos, todo en forma solapada, así, digamos, ¿no? Pero también uso el concepto de multiprogramación, esa técnica, digamos, para manejar múltiples trabajos interactivos, digamos, a eso se llamó time sharing, digamos, ¿no? O sea, procesamiento de interacción, o sea, cuando el usuario interactúa directamente con la computadora, eso, ¿no? Ahora, no sé, digamos, el tema es que eso se vio mucho en los 70, porque digamos, todavía no estaban las PC o las estaciones de trabajo como ustedes lo manejan ahora, entonces lo que había era una computadora que tenía terminales, digamos, ¿no? O sea, 4 o 5 terminales conectándose, todos estábamos trabajando a la vez con un teclado y monitor, digamos, ¿no? Entonces, bueno, y ahí surge un concepto acá que se llama time leasing, digamos, ¿no? Que nada más porque lo nombra el trabajo práctico, digamos, ¿no? El time leasing es tipo un intervalo, digamos. Entonces, le asigno un mismo intervalo, digamos, a cada uno de los procesos, digamos, o de los usos. O sea, un minuto para otro, un minuto para otro, eso, ese es el concepto, digamos, ¿no? Entonces, bueno, acá después le puse un poco de memoria caché, digamos, que hace referencia al práctico, digamos, ¿no? Acá, esto lo tomé un poco de la teoría, digamos, o sea, acá hay elementos, digamos, hay varios elementos que se tienen en cuenta para la memoria caché. Uno es el tema de las direcciones de la memoria caché, otro es la longitud, ¿no? El tamaño, otro es el mapeo de direcciones, digamos, ¿no?
otro es el algoritmo de reemplazo, otro es la política de escritura, otro el tamaño de la línea y otro el número de niveles. Entonces, básicamente, estas son las entradas del trabajo práctico, digamos. La longitud, digamos, ¿no? Que es el tamaño del caché, por decirlo así, ¿no? Eh, eh, es, eh, eh, ¿no? A ver si tengo un gráfico por acá, digamos, bueno, es todo esto, digamos, ¿no? O sea, esta es la memoria, digamos, ¿no? General, y bueno, ¿cuál es la longitud, digamos? Bueno, todo esto, digamos, ¿no? Y cada uno de estos renglones es lo que se conoce como una línea, digamos, caché, digamos, ¿no? O sea, entonces, todas estas instrucciones de un programa, digamos, se cargan acá en esta línea, digamos, ¿no? Después, las próximas instrucciones se cargan en la segunda línea y así, digamos, ¿no? Entonces, lo que hay que decir, el problema es, bueno, si yo tengo un caché, digamos, el tamaño del caché es muy chico, digamos, ¿no? Entonces, no puede ser tan chico y no puede ser tan grande, digamos, ¿no? Entonces tiene que haber un tamaño, digamos, eh, eh, óptimo, digamos. ¿Por qué? Pues si es muy grande, genera, digamos, que el tiempo de acceso a una latencia para acceder a donde están los datos, y si es muy chico, lo que ocurre es que voy a tener voy a llenar muy rápido el caché, digamos, ¿no? Voy a tener ese problema, digamos, ¿no? Entonces, es un tema de decisión ahí, digamos. El tema del mapeo de direcciones, digamos, ¿no? O sea, digamos, la memoria RAM trabaja con un acceso aleatorio, digamos, ¿no? Columna, fila, digamos, ¿no? Aleatorio, ¿por qué? Porque tarda el mismo tiempo de latencia en cualquiera de las celdas que están en la memoria, digamos, mientras que el disco tiene un acceso directo, ¿por qué? Porque accedo directamente a una posición del disco y el sector ¿cómo es? Y celda, por decirlo así, y el otro el secuencial de la cinta. Hay una forma de acceso a memoria que usa lo que se llama direccionamiento asociativo, digamos, ¿no? Que no es aleatorio, aleatorio es fila, descompongo, digamos, el número 1101, bueno, esa dirección en columna y fila, digamos, a través de un decodificador. Acá no, digamos, acá el concepto de direccionamiento asociativo es que uso un esquema digamos, de circular, digamos, por decirlo así, donde lo que hago es, todos los que empiezan, y uso un tag acá, una etiqueta, todos los que empiezan con cero acá que yo cargo, lo pongo acá, digamos, ¿no? Todo lo que empiezan con uno cero lo pongo acá, digamos, todo lo que empiezan con uno uno y así. Entonces, cuando, cuando la instrucción me salta de que ir a buscar el, la instrucción que empieza con 1-0, digamos, ¿no? Entonces accedo directamente acá a la segunda, a este tag, digamos, ¿no? Si debería estar, tiene que estar acá, digamos, ¿no? O sea, si empieza con 1-0, digamos, si está el 1-0 acá, entonces por asociación me doy cuenta de que está acá adentro, digamos, y entonces lo saco rápidamente. Entonces, es una manera, es un circuito paralelo, digamos, donde disparo en todos estos tags, digamos. ¿Quién de ustedes, quién de ustedes se llama Romero? Bueno, y todos los Romeros están acá, digamos, ¿no? Entonces, acá estamos todos los Romeros, bueno, acá, ok, digamos. ¿No? Entonces, esa idea de asociatividad, digamos, ¿no? O sea, después hay un algoritmo de reemplazo, hay tres técnicas, digamos, reemplazar el bloque menos usado, reemplazar, digamos, el bloque menos frecuentemente usado, digamos, ¿no? Eh, Menos usado recientemente, el primero en entrar, el primero en salir, digamos. Estos algoritmos de reemplazo, cuando se llena el caché, digamos, ¿no? Es decir, yo traigo de acá, digamos, traigo todo esto y lo voy poniendo acá, digamos, ¿no? Y después la instrucción del programa me dice, bueno, acá hay un salta acá, digamos, entonces voy a buscar en el caché y no está, digamos. Entonces, voy acá a la memoria, digamos, y traigo esa instrucción y traigo un conjunto de instrucciones y le quiero poner acá y no está acá, no tengo espacio, digamos, está todo esto lleno. Entonces, ¿cuál de ellas saco, digamos, no? ¿Qué línea saco, digamos? Entonces, ¿qué saco? ¿La línea menos frecuentemente usada, digamos, o la línea menos que recientemente no se ha usado, digamos? Bueno, hay esas técnicas, digamos, ¿no? Después está la política de escritura, digamos, ¿no? Que es escribir a través o escribir después, digamos, ¿no? Entonces, escribir a través, digamos, todas las operaciones se escriben en el caché y en memoria. Eso se mantiene en consistencia. O todas escribo solamente en el caché y después, una vez que soy sacado del caché, digamos,
ahí recién actualizó en memoria. Eso puede traer problemas de inconsistencia, digamos, ¿no? Es decir, eh, eh, el programa trabaja lleva acá CPU, digamos, calcular A más B y ponerlo en C, entonces acá lo pone, lo actualiza, pero una técnica no lo graba acá en memoria, digamos, sino que lo deja acá nomás, digamos, y la otra graba acá para mantener la consistencia, digamos, ¿no? La otra no, graba solamente todo acá y cuando es sacada de acá, recién graba todo acá, digamos, ¿no? Ahí está el peligro de que acá puede haber A más B 3 y acá puede ser A más B 5, digamos, y que otro proceso, ¿no? Pueda, si es que está trabajando en paralelo ahí, digamos, entrar acá, digamos, ¿no? Y sacar y acceder a ese valor y que sea inconsistente con este, digamos. Acá en este ejemplo no se ve, digamos, porque estamos trabajando solamente siempre con un proceso entrando a la vez, digamos. Entonces, bueno, y después está el tamaño de la línea del caché, digamos, ¿no? ¿Qué hago si esta línea es muy larga o es muy corta, digamos, ¿no? Si es muy larga, voy a traer todo esto, digamos, y esto va a ser muy largo, digamos. Entonces, ahí qué puede pasar, digamos, voy a encontrar que está en el caché, digamos, probablemente, pero si no está, digamos, voy a tener que sacar todo eso, digamos, ¿no? Y voy a tener que ¿por qué? Porque voy a tener que ir a buscar otro, digamos, ¿no? Y voy a tener que buscar un montón, digamos, todo un montón de registros, digamos, de direcciones de memoria, muchos, digamos, y lo voy a poner acá de una manera desperdiciada. ¿Por qué? Porque el principio de localidad de referencia, digamos, los programas trabajan muy cercanos uno a otro, digamos, entonces no puedo traer, digamos, muchas direcciones porque hay direcciones, digamos, que no la voy a estar usando, digamos, porque están todas concentradas muy cerca una de otra, digamos, ¿no? Ese concepto. Y después está el número de niveles de caché, digamos, ¿no? Si tengo dos caché o tres caché, digamos, y si tengo caché on-chip o caché off-chip, digamos. Caché on-chip, digamos, es adentro del chip, digamos, del procesador, y caché off-chip es fuera del procesador, digamos. Y después si tengo caché unificado o caché dividido, digamos. Unificado es que tengo instrucciones y datos juntos, digamos, en el caché, y dividido es que tengo un caché para instrucciones y un caché para datos. Entonces, en general, digamos, yo entiendo que por ahí trabajar un poco también con Silvina, que dio un poco. Entonces, teniendo en cuenta esto, digamos, nos metemos en el simulador, digamos, ¿no? Entonces, el simulador de caché multitarea, que ya sabemos lo que es multitarea, brinda la capacidad de modelar un caché de tamaño pequeño en un sistema que admita multiprogramación o multitarea o multitasking, como quieran, digamos. Es decir, la capacidad de ejecutar múltiples tareas o procesos en forma simultánea o concurrente, perdón. No paralelo, digamos, sino simultánea todo al mismo tiempo, pero no todos, no todas, digamos, primero uno, después otro, digamos, todo en el mismo periodo de tiempo, digamos, ¿no? Entonces, simularemos un caché en un sistema que admite múltiples procesos. Los procesos en el sistema deben programarse de alguna manera o también, este es el scheduling, digamos, ¿no? Acá, o sea, tengo que planificar, bueno, el orden que se van a ir ejecutando, cómo se van a ir ejecutando esos procesos. Los procesos se ejecutan simultáneamente en una sola CPU que tiene capacidad de multitarea, digamos. Si el sistema solo tiene una CPU, esto significa que un proceso tiene que cederle el uso de la CPU a otro proceso y así, ¿no? Entonces, bueno, llamamos un cambio de contexto a la operación de detener un proceso e iniciar otro. Un poco lo que habíamos visto. Por ejemplo, se ejecuta el proceso uno durante un tiempo, luego tiene que dejarse ejecutar, salvarse en memoria, los registros, etcétera, para poder empezar a ejecutar el proceso 2 y luego volver así, ¿no? Dado que estos procesos también comparten la memoria caché, digamos, ¿no? Bueno, puede haber, digamos, dos procesos que uno traiga, cuando ejecuta parte de instrucciones a la memoria caché, y el otro, cuando se ejecuta, también tenga algunos datos de ahí, digamos, ¿no? Es posible que algunos bloques solicitados del proceso 2 puedan haber sido asignados al mismo conjunto de direcciones en la memoria caché que también fueron asignados al proceso 1. Es decir, algunos datos que están en la memoria caché son usados por el proceso 1 y 2, digamos, en diferentes tiempos, digamos, ¿no? Si no hay más celda disponible en el conjunto de memoria caché y el proceso debe usar un dato que no está en memoria caché, entonces uno de los bloques deberá eliminarse. Ahí está el algoritmo de reemplazo, digamos, de acuerdo con el algoritmo de reemplazo que se esté utilizando. Y puede ser que se elimine uno o varios bloques que usaba el proceso uno también, digamos. O sea, si elimina un bloque que usaba el proceso uno también, digamos, o sea, lo sacás, cuando entre el proceso uno va a tener que no va a encontrar ese, digamos, y va a tener que ir a buscar a memoria, digamos, ¿no? Es decir,
eso, digamos, eso es lo que dice acá, digamos. El proceso uno debe traer de memoria esos bloques y recargarlo de vuelta, digamos, ¿no? A eso lo llamamos recarga de transición, digamos. Entonces, ahora exploraremos algunas de las opciones que ofrece este simulador y cómo puede usar la herramienta, digamos, ¿no? Entonces, configurar el simulador, digamos. El simulador ofrece varias opciones al usuario para configurar, para imitar varios sistemas o escenarios. El contenido de la memoria caché se trata de una palabra de 4 bytes por bloque, digamos, ¿no? Después de, o sea, acá explica un poco, después lo vemos. O sea, después de configurar las opciones disponibles, presionando el botón actualizar configuración, bueno, eso, digamos, le puede parecer ahora medio confuso, pero ahora lo vemos. Luego de eso se puede generar una serie de accesos a memoria para cada una de las tareas presionando el botón generar referencia a memoria. Se mostrará una tabla con la referencia a memoria generada. Luego se puede presionar el botón programar tarea, digamos, el mecanismo de schedule o de planificación, y entonces esas series de acceso a memoria que fue generada se ordenarán, es decir, se programarán su orden para ejecución de acuerdo al algoritmo elegido, digamos. Y finalmente el botón Setup Run, digamos, que puede mostrar el estado de la memoria caché en varios ciclos, digamos. El caché mostrará qué tarea y bloque correspondiente están ocupando actualmente la dirección de la memoria caché. Se resaltarán en negro, digamos, aquellas cuando hubo una falla dado a esa recarga de transición que nombramos recién. Y debajo del gráfico de memoria caché hay tres celdas que indican mediante el color verde que hubo un acierto, o sea, hit caché, que está en la del medio que indica un fallo que no estaba, un miss caché, o sea, falla que no estaba, tenía que buscar memoria, con el color rojo, y otra que indica esta de que me sacaste una que yo también usaba, eso no. Al final de la página se muestran varios indicadores, digamos, sobre el comportamiento o rendimiento del caché. Entonces, básicamente acá es caché size, digamos, ¿no? O sea, un poco lo que esos digamos, que vimos hoy, ¿no? Tamaño de caché, etc. Esta opción especifica el tamaño de la memoria caché, el número de bloques, digamos. El tamaño de la memoria caché debe ser mayor al número de conjuntos o líneas, digamos, ¿no? O sea, el caché, la longitud del caché, lo que vimos hoy, digamos, o sea, esto, digamos, ¿no? Esto que estaba acá, todo esto, digamos, ¿no? Entonces, esto, digamos, son en bloques, digamos, ¿no? Son, ponerle, no sé, 16 bloques, ponerle, ¿no? Así lo ponemos, digamos, ¿no? Entonces, después, digamos, después, ¿qué más, digamos? O sea, después poner, digamos, número de líneas o de esta opción o del conjunto acá, digamos, especifica esa asociatividad del caché o simplemente el número de conjunto que contiene el caché, ¿no? El número conjunto debe ser menor o igual al tamaño de la memoria caché, digamos. Eh, si el caché tiene 16 bloques, digamos, bueno, no puede superar 16, digamos, las líneas, digamos, no puede superar, lo que entra en una línea no puede superar los 16. Política de reemplazo, el algoritmo de reemplazo, el bloque que no se accedió por mucho tiempo, o el FIFO, digamos, primero en entrar, primero en ser reemplazado, o en forma aleatoria, digamos. El mecanismo de planificación digamos, ¿no? Que debería ser el sistema operativo, establecer cómo se va a planificar la ejecución de la tarea. Cada tarea tiene sus correspondientes solicitudes de memoria. Se supone en el momento cero que todas las solicitudes de memoria generadas están esperando en una cola de espera. Ahora, vos podés usar FIFO, digamos, ¿no? El primer proceso en entrar, digamos, o round robin, digamos. En general, viste, es mejor usar esto, digamos. El round robin es darle el mismo tiempo equitativamente a uno y así va en forma circular, por eso se llama round. Le doy a uno, le doy al dos, le doy al tres, después le vuelvo a dar al uno el mismo tiempo, digamos. Después, la prioridad basada, digamos, si alguna tarea le doy algún tipo de prioridad o no. Y después esta idea de time slice, digamos, por eso vimos el slice en ese concepto, digamos, que es el intervalo de tiempo. O sea, si le doy, si voy a usar round robin, bueno, ¿qué intervalo de tiempo? 1, 1, 1 o 10, 10, 10 cada uno, ¿no? O puedo usar una random al azar, ¿no? Después la probabilidad de localidad de referencia, digamos, ¿no? Acá le pongo una probabilidad, digamos, el 60%, digamos, están muy cerca, de las veces están muy cerca todas las instrucciones, digamos. O si le pongo 10% es la probabilidad, digamos, la probabilidad de que estén todos juntos, digamos, es solamente el 10%, entonces va a haber mucha dispersión y lo que va a hacer es, cuando traigo un conjunto de direcciones,
no van a estar todas una detrás de otras la que necesito, sino que voy a producir muchas pérdidas en el caché, digamos, porque voy a tener que entrar a memoria cada rato. Y si le pongo el 100% de localidad de referencia, entonces voy a traer a memoria, a caché, un conjunto de instrucciones que todas van a estar juntas y todas siempre voy a tener, digamos, un acierto en el caché, digamos, ¿no? Entonces, cuán cerca están las instrucciones del programa entre ellas, digamos, de manera tal de que cuando tomo un conjunto y la llevo al caché, tengo una probabilidad de que va a estar ahí, digamos, por decirlo así, ¿no? El número de tareas, digamos, la cantidad de proceso de tarea, digamos, ¿no? El número de referencia en memoria, digamos, ¿no? Y bueno, eso, clock option, ¿no? Entonces, ahí, o sea, acá es más simple que todo lo que leí, digamos, pero en el gráfico, ejemplo, primero te da este gráfico, digamos, ¿no? Para configurar los datos de entrada, el tamaño del caché, por ejemplo, de 16, ¿no? O sea, yo pongo tamaño caché, digamos, 16 bloques, por decirlo así, ¿no? Ahora, el conjunto, digamos, de líneas, de, digamos, que tiene cada una de esas líneas, el conjunto que entran, de instrucciones que entran en la línea, acá pongo 4, digamos, ¿no? Por ejemplo, acá no puedo poner más de 16, digamos, ¿no? Si pongo 16 acá, voy a tener una sola línea, digamos, ¿no? El tamaño del caché va a ser de 16 bloques, digamos, ¿no? Pero voy a tener una sola línea del tamaño 16 y la cantidad de instrucciones que van a entrar en esa sola línea van a ser 16, digamos. Acá lo que tengo es 16 bloques, digamos, y 4 instrucciones por línea. Entonces voy a tener 4, 4, 4, 4, digamos, 4 líneas, la primera con 4 instrucciones, la segunda con 4, la tercera, y así llegan a 16. Acá después le pongo, bueno, ¿cuál de estas voy a usar? LRU, por ejemplo, ¿no? Si el caché está lleno, bueno, la página, digamos, el bloque que está menos usado. Acá el mecanismo de planificación, digamos, ¿qué voy a usar? Round robin. Acá el tiempo que le voy a asignar a cada proceso, 2, ponele, ¿no? Entonces, ejemplo gráfico para configurar los datos de entrada de 4 tareas, digamos, y cada una de ellas con 8 accesos a memoria. Acá no está todavía la referencia a memoria, sino yo puse solamente 4 acá, digamos, ¿no? No puse todavía 4 procesos acá, digamos. Acá lo único que puse es, digamos, la cantidad, la longitud del caché, etcétera, el tamaño del algoritmo, los dos algoritmos y el tiempo que le doy a cada uno de los procesos, digamos. Entonces, acá lo que hago es, digamos, ¿cuántos procesos voy a simular? Digamos, bueno, 4 procesos, 4 tareas, digamos, ¿no? Entonces, tarea A, tarea B, tarea C y tarea D en diferentes colores. La tarea A, ¿cuántas referencias a memoria va a tener? O sea, ¿cuántas veces va a entrar a memoria la tarea A, digamos, ¿no? Y bueno, va a entrar 8 veces, 8 referencias a memoria, digamos. Y acá lo pongo todo 8, digamos, o todo, o sea, la idea, bueno, tratar de primero poner todos los mismos, digamos, ¿no? O sea, la tarea A tiene 8 referencias a memoria, la tarea B tiene 8 referencias a memoria, o sea, como si fueran 8 instrucciones de memoria, digamos, ¿no? Que están usar, digamos, una probabilidad de referencia del 50% de las veces están muy cerca, digamos, y el 50% de las veces vas a tener, digamos, eh, es una medida de cuán cerca están, digamos, esas referencias en memoria. Pongo el botón actualizar configuración, digamos, ¿no? Y me muestra el caché que yo puse, 16 bloques, digamos, ¿no? Esa asociatividad, 4, digamos, ¿no? Por cada renglón hay 4 instrucciones, digamos. La política LRU, el round robin, la política de planificación, dos unidades de tiempo para cada proceso y para cada tarea y 4 tareas, digamos. Entonces, después, cuando se presiona el botón generar referencia a memoria, entonces el simulador lo que hace es genera las referencias a memoria de una forma aleatoria, digamos, ¿no? Teniendo en cuenta esa probabilidad de cercanía o de esos 50% que le puse, ¿no? Que se dio como entrada y también que se habilitó esto de secuencia de acceso random. Entonces, ¿no? Sí, es que se habilitó esa, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Digamos, la tarea A va a tener esta referencia a memoria. Si le puse 8, digamos, acá están las 8 referencias a memoria que van a tener, digamos. Entonces, la tarea A va a tener la instrucción 1, después perdón, la dirección 36, la dirección 55, la dirección 37, la dirección 40, la dirección 36. Entonces, todas estas van a ser las direcciones o las referencias a memoria que el proceso A va a tener que acceder, digamos, ¿no?
Esto, digamos, se generó apretando ese botón de una manera aleatoria, respetando esta probabilidad digamos, de cercanía, digamos, ¿no? Si le pongo 100% van a ser todas iguales, digamos, voy a entrar siempre a la misma. Si le pongo 1% van a estar muy dispersas, digamos. ¿Por qué? Porque acá la idea es que cuando yo accedo a la 36 voy a traer varias, digamos, para llevarlo al caché, digamos. Esta es la memoria, digamos, ¿no? Después el proceso B se generó también 8 referencias a memoria, 8 direcciones, digamos, se generaron estas direcciones teniendo en cuenta ese principio de localidad también para todos los mismos. Y entonces ahí tengo la referencia a memoria, digamos, ¿no? Entonces, ahora uso el botón programar tarea, digamos, mecanismo de planificación, y muestra el orden que se van a ejecutar la tarea, digamos. Si el intervalo que puse es 2 y el algoritmo es round robin, entonces primero A, 2 de B, 2 de C, 2 de D. Entonces, 2 referencias a memoria de A, 1 y 36. Después, ahí terminó, ahí está el time, digamos, el intervalo de tiempo. Después se le otorga a B, digamos, ¿no? Multiprogramación, dos tiempos, digamos, ¿no? Entonces B lo que hace es, toma estos dos datos, estas dos direcciones, 30 y 30, ¿no? Después C, digamos, con 2, y después, digamos, ¿cómo es? D, digamos, ¿no? Acá y acá, digamos. Y después vuelve, digamos, ¿no? Acá 40 y 36, digamos, ¿no? O sea, 2 2 2 y 2, digamos, ¿no? Entonces, acá, digamos, hay algo que, como un 3, digamos, por acá hay- hay- habría que ver bien, digamos, porque puede estar haciendo, digamos, esto que se llama recarga transitoria, digamos, eso que déjenme ver bien después eh, y después lo veo bien, digamos, ¿no? Pues son dos azules, dos verdes, dos naranjas, dos grises, digamos, ¿no? Eh, no, pues acá está cortado también, ¿viste? Entonces, bueno, porque este es un gráfico que lo corté, digamos. Entonces, el botón Setup Run, digamos, ¿no? Muestra cómo se van ejecutando la simulación en la memoria caché, y uno va viendo paso a paso, digamos, ¿no? Apretando el botón paso simple, digamos, ¿no? Entonces voy viendo uno a la vez, digamos, ¿no? O con esto que dice ejecución completa, ahí me tira todo. Entonces, al final de la página se muestran varias estadísticas, indicadores que son estos, digamos, ¿no? Total de referencia a memoria tanto, total de acierto, total, bueno. Entonces, para volver a correr hay que presionar el botón configuración. O sea. Y yo acá tenía digamos, esto, digamos, ¿no? Que es la herramienta interactiva. Todo esto es lo que le traduzco, digamos, ¿no? Entonces, acá, digamos, eh, el tamaño del caché, bueno, no sé, 32, digamos, ¿no? El conjunto digamos, de instrucciones que están por cada renglón, digamos, en estos 32, o sea, si le pongo 8 acá, digamos, ¿no? 32, digamos, 8 8 4 va a haber 4 líneas, digamos, ¿no? LRU, FIFO, o sea, pongo acá LRU, digamos, la página menos, que fue accedida menos recientemente, digamos, ¿no? O sea, esa es la que saco, digamos, la que no se accedió, ¿no? Esa es la que tiene que sacar. Después te pongo round robin acá, digamos, ¿no? El mecanismo, el CPU, tiempo de CPU, y bueno, voy a poner 4 acá, digamos, ¿no? Uso secuencia de acceso random, o sea, que me genere en forma aleatoria. Pongo acá localidad de vecindad, digamos, y bueno, le voy a poner un 80%, ¿no? Número de tareas, no sé, le pongo 6, digamos, ¿no? Son 6 tareas las que va a ejecutar, digamos, 6 procesos, ¿no? Y 1, 2, 3, 4, 5, 6 y número de referencia de las tareas, digamos, ¿no? Y bueno, acá le voy a poner, no sé, digamos, le puedo poner, no sé, le puedo poner 10, digamos, ¿no? Y bueno, 10 también acá y así, digamos, ¿no? Pongo todo igual por una cuestión de no, primero no hacer complejo eso, ¿no? O sea, y acá, bueno, hasta le puedo poner menos también, digamos, pero bueno, 10 y dejo así 8 y 8. Y acá, ¿qué hago? Actualizar la configuración que puse acá, digamos, ¿no? Ahí actualizo. Entonces, ¿cuál es mi configuración de entrada? 32 bloques, un caché de 32 bloques, con renglones de ese acceso asociativo de 8, digamos, ¿no? La política de reemplazo de esta, round robin, 4 unidades round robin y el número de tareas 6. Entonces, ¿qué hago ahora, digamos, no? Genero la referencia a la memoria, digamos, de cada una de esas tareas.
como puse acá la referencia 10, entonces genero acá la referencia. Entonces, eh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tengo 6 procesos, 6 tareas, digamos. La A, digamos, ¿no? Accede, acá, por eso, porque puse acá acceso random, o sea, que me genere una secuencia aleatoria, digamos, entonces, 96, 2, 2, 96, 2, 2, 96, 2, 2, 2, 2, digamos, ¿no? Entonces, eh, eh, acá, digamos, es la misma, digamos, 2, 2, o sea, accedo a la misma siempre, esa es la manera que tiene de simular, digamos, que accedo a la misma, ¿por qué? Porque están muy cerca de esto, entonces al traer esto, digamos, al caché, esas instrucciones cuando entro, digamos, y lo llevo al caché, voy a, voy a traer a esa que, a la misma, digamos, ¿no? Porque simulando, digamos, como si estuvieran muy cerca una de otra, por decirlo así, ¿no? Después el B, digamos, también lo mismo, voy a hacer 24, 24, 24, el C también, el D, y acá, como esto le puse 8 referencias, tienen solamente 8. Entonces, acá generé, esto es la memoria, así sería la fotografía de la memoria, estos procesos que están cargados de memoria. Después, lo que hago es planifico las tareas con ese planificador, ¿no? Entonces, planifico cómo con el round robin de 4 tiempos para cada uno. Entonces, uno, 2, 3, 4, digamos, ¿no? Uno, 2, 3, 4, digamos. Entonces, 4 azules, digamos, acá, 4 tiempos, digamos, azul. Uno, 2, 3, 4. Entonces, traigo, o sea, tengo que acceder al 96, digamos, cuando corre la ese ciclo de instrucción, después accedo al 2, después vuelvo a acceder al 2, digamos, después vuelvo a acceder al 90. Estos son la manera que va a acceder a la memoria, a esta memoria, digamos, así va a estar planificado, digamos, ¿no? Después de esto y así. Entonces, una vez que tengo eso, digamos, ¿no? Estos son los accesos a memoria, veo cómo funciona el caché, digamos, ¿no? Entonces, voy a hacer paso de uno a la vez, entonces, setup run, digamos, y hago el setup run ahí, digamos. Entonces, el primero, digamos, ¿no? Acá está la memoria caché, digamos, de 32 bloques, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y así 32, digamos, ¿no? 32 bloques, digamos, ¿no? Eh, eh, el conjunto de renglones que le puse eran 8, digamos, ¿no? 8, o sea, un conjunto de las líneas de 8 y eh, el tamaño 32, digamos, ¿no? Entonces, haceme un caché que tiene 32 bloques dividido en 8 líneas, digamos, ¿no? Entonces, después, el primer acceso fue 96, digamos, y me tira acá en la estadística, digamos, ¿no? Total de referencia 1, total de hit, digamos, 0, porque primero, digamos, lo carga en memoria, entonces es un miser, digamos, pues no está en memoria, digamos, en la tasa de acierto. Ahora vuelvo otra vez acá y ¿qué hago? Digamos, busco la dirección 2, digamos, ¿no? O sea, esta referencia tan acá, que lo que hace el sistema, o sea, busca, accede a este, digamos, y ¿dónde lo pone? El 2 lo pone acá, digamos, ¿no? Después vuelvo y acá me cambia Después vuelvo acá otra vez, otro paso, digamos, ¿no? Hit, y hay un hit, ¿por qué? Porque, digamos, eh, eh, o sea, el próximo era el 2 digamos, que tenía que ir a buscar. Bueno, el 2 está acá, digamos, ¿no? Entonces, acá hay un hit, digamos, o sea, hit significa acierto, está en el caché, digamos. Si no está en el caché, es un miss o pérdida, tiene que ir a buscar acá, digamos, ¿no? Entonces, bueno, después el otro y así, el otro, ¿no? Otro, y acá hice los cuatro, digamos, y el otro quinto, digamos, ya me trajo el segundo proceso, digamos, ¿no? Después, el, el- el tercero, digamos, el otro paso me trae, digamos, el 103, que es este que está acá del proceso B, digamos, ¿no? Y bueno, ¿y dónde lo ubica? Acá en Mayor, digamos, la asociatividad, digamos, todo. Entonces, después sigo otra vez, digamos, el 93, digamos, ¿no? Y después sigo, digamos, ¿no? Un hit porque busca, seguramente fue uno de estos 24. ¿verdad? Después, y así, digamos, ¿no? Y así, digamos, y así, digamos, ¿no? Puedo hacer, digamos, correr hasta que se complete, digamos, ¿no? O sea, correr una sola vez. eh, la simulación es completa, digamos, ¿no? Bueno, y ahí me hizo toda la simulación completa, digamos, ¿no? Total de referencia a memoria 56, digamos, ¿no? 40, 48, 56, ¿no? Total de acierto 36, total de pérdida 20, porcentaje de acierto 64, porcentaje de mis caché, porcentaje de pérdida 36, digamos, y este no me acuerdo. Entonces, entonces la idea, digamos, es
bueno, es esto, digamos, esto esto no es no es un simulador, sino es un programita interactivo, pero lo que dice Stalin, digamos, o sea, bueno, entonces, ¿cuál es la tarea, digamos? Sí, bueno, a ver, voy a darle algunas entradas acá, digamos, ¿no? O sea, voy a configurar esto, digamos, ¿no? Con una determinada parámetro, digamos, ¿no? Entonces, y voy a plantear algún tipo de hipótesis o algún tipo digamos, de resultado que yo entiendo que puede pasar, digamos. Entonces, por ejemplo, si pongo, digamos, eh, principio de localidad bajo, digamos, ¿no? Acá, acá van a haber mucha dispersión, etcétera, y voy a tener muchas pérdidas, etcétera. O si, ¿qué pasa si uso, por ejemplo, el 32 y uso solamente dos, digamos, ¿no? Si uso solamente dos líneas, digamos, acá actualizo la configuración esta, digamos, ¿no? Acá, y eh, eh, No cambió, profe. bueno, no, no cambió, pero bueno, la idea era No, que no, no, cambie. pero arriba que usted no cambió de 8 Ah, a 2. eh, si le pongo dos acá, bueno, y así, ¿viste? Entonces genero otra de acá, actualizar y, eh, bueno, no me cambió, digamos, sí, me cambió acá, me cambió en dos grupos, digamos, uno y dos, ¿viste? O sea, todo acá en una sola línea, digamos, podemos pensar todo esto y entonces todo esto van a estar identificados por el cero, y todo esto por el uno, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué, qué pasa si es así o si es, digamos, si pongo acá 16, digamos, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? 16 vuelvo a actualizar, ¿no? O sea, vuelvo a actualizar acá, entonces, ¿qué pasaría acá, digamos? Entonces, eh, eh, bueno, ahí me cambió, digamos, ¿viste? No, no me cambió nada, digamos, pero bueno, no sé por qué no me cambió, pero bueno, no lo habré actualizado acá, ¿viste? O sea, bueno, lo habré actualizado acá, aceptar probablemente. Aceptar acá, eh, accesibilidad 16, digamos. Bueno, ve acá 16 renglones, ¿viste? 16 renglones. ¿Qué pasa si lo organizo así, digamos, ¿no? A ver cuánta pérdida, o qué significa esto, digamos, que lo organice así, o que lo ponga menos renglones o más renglones, está un poco con el teórico ese que le puse arriba, ¿viste? O sea, ¿qué pasa si cambio acá, ¿viste? O sea, ¿qué pasa si cambio acá el orden, digamos, ¿no? De la cantidad de referencias, o si le pongo menos referencias, más referencias, si le pongo menos número de tarea, más número de tarea, digamos, ¿no? O sea, eh, o si le cambio acá el algoritmo de reemplazo, bueno, o el tiempo este. O sea. Entonces, ¿qué significa, digamos? O sea, darle algún tipo de valores acá, digamos, ¿no? Que serían esto, ¿no? Esto que están acá, ¿no? Y a esa configuración hacer una corrida, observar algo, digamos, ¿no? Y después agarrar, pues son muchas, agarrar una variable, digamos, o dos si quieren, decir, bueno, voy a hacer crecer esto, digamos, ¿no? Crecer, o voy a hacer crecer acá, digamos, más tareas o más y voy a hacer otra corrida, después voy a hacer crecer más, y otra corrida, después voy a hacer crecer más y otra corrida. Entonces, ahí lo que estoy haciendo es, digamos, modelando un sistema, digamos, un modelo de ingeniería, si quiere, digamos, muy simple, pero le estoy asignando variables de entrada, digamos, y estoy eh, observando a ver cuáles son las salidas, modificando, digamos, las variables de entrada y tomo una variable de entrada y lo voy modificando, lo voy haciendo crecer, digamos, como estresando, digamos, a ver cómo se comporta la salida con la idea de poder encontrar algún tipo de correlación, digamos, o de relación, digamos. Ah, si pasa esto, si hago crecer esto, digamos, bueno, puede haber mucha más, veo que hay la tasa de acierto es menor, mayor, por esta, y puede ser por esta razón, digamos. Entonces, eh, esa, eh, esa ese ejercicio mental, digamos, ¿no? Eh, lo que te permite es, digamos, desarrollar un método, digamos, de aprendizaje que tiene que ver con, que no es leer, digamos, estudiar de un PPT, sino a tratar a través de la observación y a través de poder plantear algún tipo de, si cambio acá, digamos, veo que
puede ser que no pase nada, puede ser que no, que no encuentre la relación, puede ser que no encuentre, que no entienda alguno, porque por ahí también, digamos, me puedo perder por acá, digamos, ¿no? O sea, pero entonces, eh, tomar esto, digamos, ¿no? Plantear y decir, bueno, la primera corrida te voy a dar estos valores, digamos, y obtengo esto, digamos. Ahora voy a tratar de algunas de los parámetros, voy a hacerlo, voy a tratar de modificar y interpretar el resultado a ver por qué se dio eso, digamos, ¿no? Puede ser que alguna razón o puede ser de que no haya alguna interpretación clara, digamos. Y vuelvo a correr otra vez, digamos, ¿no? Y bueno, y, y probablemente 3 o 4 o 5 veces y una vez que hago eso, voy anotando los resultados de entrada y salida, entonces voy diciendo, para esta configuración, digamos, ¿no? Para esta configuración que está acá, digamos, con esta política, etcétera, etcétera, obtuve, digamos, tal comportamiento, digamos, y qué es lo que busco. Lo que busco en definitiva es estos números que están acá, digamos, o sea, que el hit rate, digamos, ¿no? Sea cerca del 100%, digamos, y que el miss rate sea menos del 96%. O sea, ¿qué es el hit rate? Que cuando voy a buscar al caché, esté ahí, digamos, ¿no? Eso se llama acierto, tasa de acierto, digamos. Y el miss es tasa de pérdida, o sea, si tengo mucha pérdida, digamos, si nunca están, digamos, ¿no? Entonces, si tengo 100, casi un 90% de pérdida, entonces ahí el caché no me está sirviendo para nada, digamos, ¿no? O sea, esa configuración, ¿no? Y puede ser, digamos, porque el principio local están muy, muy lejos. Cuando digo principio de localidad es cuando están muy lejos, puede ser de que tenga mucho salto el programa, digamos, etcétera, etcétera, digamos. Entonces, jugar un poco con eso, digamos, ¿no? Y bueno, eh, digamos, a través de entrada y salida, digamos, de interpretar, digamos, bueno, eh, eh, significar, digamos, ¿no? Resignificar o conceptualizar o sea, internamente ustedes, digamos, un montón de conceptos y relaciones que están integrando, digamos, multiprogramación, proceso, digamos, planificador ahí de proceso, digamos, o sea, caché, digamos, tema de referencia a memoria, digamos, tema eh, digamos, proceso batch, si quieren, o sea, todo, bueno, todo eso, digamos, ¿no? O sea, esa es la idea, digamos, ¿no? O sea, no es difícil, digamos, simplemente, entonces, eh, nada, o sea, en una hoja, eh, práctico, trabajo, programa interactivo de caché multitask, digamos, ¿no? O sea, bueno, se correrá una serie de, digamos, de observaciones en esta herramienta interactiva y partimos de esta configuración y si queremos podemos plantear una hipótesis, bueno, si pongo esto, va a Profe, pasar esto, digamos, ¿no? Eso. Y ahí corren, digamos, y ponen el resultado, digamos, y después corren otra vez y ponen el resultado, esa tabla final esta, digamos, ¿no? O pueden poner, digamos, las tablas que ustedes quieran ahí, digamos. Y después al final, digamos, bueno, una carilla, bueno, nuestra conclusión es esta y esta. ¿Vimos esto o no vimos esto? O sea, ¿por qué? Porque ahí es lo que estás haciendo ahora, lo que estás haciendo ahí está observando, parametrizando, digamos, tratando de relacionar y después tenés que escribir algo, digamos, ¿no? En el sentido, y ese escribir algo, digamos, es una carilla de conclusión o media, digamos, en el cual hay un esfuerzo también ahí bueno, de síntesis también, y bueno, todo esto son herramientas que digamos, cognitivas se llaman, o sea, de aprendizaje, ¿viste? O sea, ¿está bien? profe, Sí, ¿hasta qué hora la clase? no sé qué hora es. 8:26, Bueno, 27. ¿vos ya te querés ir o qué? Sí, tengo cosas que hacer. Y bueno, andate, digamos, no hay problema. Ah, ok, O está. sea, no, si yo no tomo asistencia, ¿viste? Ok, Eh, está. pero en general son 2 horas, si empezamos por ahí a las 40, creo que, bueno, a las 40 terminamos, ¿viste? Pero, Dale, o dale. sea, ¿cómo es? No son más de 2 horas, ¿viste? O sea, puedo Sí, dar sí, sí. 10 horas, ¿no? Pero escuchá, pero entonces, bueno, yo no sé si entiende, se entiende, digamos, o sea, si lo ven, no lo ven, o sea, sí, Sí Profe, se entiende más o menos, profe. eh, o sea, viste, tiene que ver con el tema también de los conocimientos de caché que traigan, viste. O sea, entonces, viste,
Entonces, bueno, esa es la idea, digamos, o sea, yo, digamos, no, lo que escribís es esto, digamos, que está acá, digamos, ¿no? Todo esto, todos los pasos, etcétera, digamos, ¿no? Acá está, en esa introducción, y acá está este marco teórico con todos esos conceptos, digamos, ¿no? O sea, que hay que entenderlo, digamos, porque si es multitarea, bueno, es eso, digamos, una sola CPU, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Y bueno, y acá al final, digamos, está un poco, ahí están los conceptos de memoria caché, digamos, ¿no? O sea, y acá está la descripción del trabajo, digamos, ¿no? O sea, y bueno, lo único que me quedaría, digamos, es la consigna, digamos, trabajo práctico, digamos, se requiere, el objetivo es, bueno, correr, digamos, usar una herramienta para poder, bueno, eh, poder internalizar a través de una simulación eh, de los eventos que ocurren, digamos, y poder ver cómo es todo el proceso interno, digamos, ¿no? Y poder proyectarlo, digamos, ¿no? O sea, eh, me queda escribir eso nada más la consigna, y bueno, y es simplemente eso, digamos, ¿no? O sea, no es muy complejo, digamos, no es para nada, ¿viste? O sea, simplemente que por ahí eh, tampoco es mucho tiempo, digamos, porque puede correr 10 veces si querés en una hora, digamos, por decirlo, digamos. Lo que pasa es que tal vez entender, bueno, qué es esto de los C, qué es esto de la LRU, bueno, eso, ¿viste? Eh, hay que ir a la teoría, digamos, ¿no? ¿Por qué hay un reemplazo de página? Bueno, todas esas cosas, ¿no? Eh, ¿Está bien o no? Sí, profe, yo quería consultarle una cosa. Dígame Eh, o sea, después, si lo maneja, si está bien, o sea, o sea, si lo pueden hacer, tienen toda esta semana, hasta el miércoles, creo que el miércoles de la semana que viene, o sea, o sea, eh, aparte están en grupo, ¿viste? sí, yo le quería preguntar ya si para bueno, el lunes si si lo teníamos medianamente hecho para hacer consultas, si estamos encaminados o no nomás. No sé cuándo se entrega tampoco. Es el otro miércoles, ponele. Ponele, mañana tenemos clase también, ¿no? ¿Está bien o no? Si mañana es miércoles, si mañana hay Bueno, clase. mañana miércoles ponele que demos los sabores escalares para poder el otro lunes dar, ponerle multicore y multihilo, ponerle. Y después pero mañana podemos dedicar, digamos, si querés, ponerle media hora para esto y el otro lunes 1 hora y media ponerle de teoría y media hora para también este trabajo, ¿no? Y el martes también, digamos, y entregará el miércoles o el jueves la semana que viene, ¿viste? ¿No? O el viernes la semana que viene también, ¿no? Más allá que las clases, la última clase nuestra sea el miércoles, pueden ponerle que entreguen el viernes también, ¿viste? Porque suben al aula nomás. ¿Se Bien. entiende o no? Sí, sí, entendido, profe. Bueno, entonces, digamos, vamos con esto entonces. Le armo la consigna y subo esto al aula. Bien. Sí, profe. ¿Está bien? Entonces, bueno, ahí el tema es, viste, ¿sabes cuál es? Te obliga a preguntarte, ¿viste? O sea, che, ¿qué pasa si le pongo acá? ¿O qué pasa si le agrando esto? Bueno, le voy a probar esto, a ver, jugando, no sé qué, pero porque cuando uno aprende, digamos, la gran mayoría de las personas no intentan leer en forma secuencial, sin preguntarse nada, sin asociar nada, sin cuestionar, sin tener curiosidad. Entonces, lo que este tipo de herramienta interactiva te obligan o te llevan, digamos, bueno, parale, si lo hago crecer, ¿qué pasa acá, digamos, viste? O sea, y eso, cuando uno lee de un libro, no, es otro proceso mental el que se genera, viste. Las dos cosas son importantes, digamos, pero eh, y cómo es. Y así, digamos, hay más de 24 simuladores, digamos, para todos los temas que vieron, digamos, ¿viste?
Eh, pero bueno, nada. Entonces, eh, nos estamos viendo mañana entonces. Sí, profe, a la misma hora. Profe, otra cosa. Sí. Nosotros no tenemos habilitados para ver el tema 8 que está dando usted. No sé si está subiendo los materiales ahí o qué, pero nosotros no lo podemos ver. No, no subí nada. Ah, ok, O sea, ok, ok. ahora subo, ¿viste? No subí nada porque estaba escribiendo todo esto, ¿viste? Entonces, y cada vez o sea, como decía multitask acá, ¿viste? O sea, multitarea, y bueno, me fui a multitarea, después dije, no, bueno, ¿y cómo iba a asociar a multitarea? Y bueno, pero multiprogramación y proceso, y bueno, y bueno, y todo eso, entonces me estuve redactando todo esto, ¿viste? Para poder explicar, digamos, poder de alguna manera que se entienda, ¿viste? O sea, que puedan tener cuál es el concepto de todo, digamos, ¿no? O sea, porque ese simulador, lo que cada una de esas tareas que ustedes hacen es esto, digamos, es multiprogramación, está usando, digamos, ¿viste? En cierta medida, ¿no? Eh, y sobre todo también porque sirve para entender después el tema del procesamiento paralelo, entendiendo que esto no es, que esto es procesamiento, digamos, simultáneo, por decirlo así, digamos, ¿no? Como o sea, se están ejecutando varias cosas en simultáneo, pero no en paralelo todas las instrucciones, digamos, como si tuviera dos líneas de fabricación de autos en paralelo, digamos, ¿no? O sea, que las dos están produciendo, digamos, al mismo tiempo, sacando, eso es en paralelo, ¿viste? En cambio, simultáneo es que, bueno, que mientras uno está poniendo la rueda, el otro al mismo tiempo está poniendo, digamos, vidrio. ¿Está bien? Entonces yo hoy le subo ahora, ¿viste? Durante, antes de las 12 o si no, mañana temprano, ¿viste? Al aula. Le subo ahora en un rato. Listo, profe, gracias. Quedamos así. Dale, Avise profe. cualquier cosa, ¿viste? O sea, no. La idea es que no tengan problemas, digamos. O sea, porque mi idea no es bocharle a nadie ni nada, me interesa, digamos, pero que piensen un poco nada más, ¿viste? Eh, entonces, mañana nos vemos. Bien, profe, nos vemos mañana entonces. Hasta Dale. luego. Hasta luego, hasta luego. Chao, profe. Chao, chao.